Yo voy a entrar nomás ya. ¿Cómo está el chat? ¿No te hace caro? Marco pidió que le esperemos, yo dije para arrancar nomás ya. Esa es la Real. verdad. Eso es cierto, señora, señor, amigo, amiga que está en el chat. Es lo que estábamos hablando con Franco Llega enseguida. fuera igual. del aire. ¿Cómo está el chat? Facundo Zavala. Espera, hay información de último momento en Olimpia. Facundo Zavala, nuevo jugador independiente, informa. ¿Quién informa? Fede Arias. Y una de las cosas para que venga Ramón Díaz era ¿Dónde está mi Zavala. compañero Coque en estos momentos? La agarró. No, la policía. No. Facundo Zavala, nuevo jugador independiente. Estoy mal, Pinky Dinky Doo. Estoy mal, estoy triste, estoy bajoneada. No puede ser. Se va a ir, según Federico Arias, que está comentando en la gran jugada en la Rock and Pop. Facundo Coque Zavala va a ir. se va a enfermar más. Dirás, ahí está lo ya, Ya está lo enfermo. Imagínate. Facundo Zavala out. ¿Podría poner musiquilla ahí de fondo? Damn, por favor. No le cuenten a Coque. ¿Ya almorzaste? No, yo no almorcé todavía. Voy a almorzar después. Yo para Marco tengo una sorpresa. No, yo no Escúchame. almorcé Yo todavía. para Marco tengo una sorpresa. Bueno. Pero se va a enojar. Sorpresa. Y No, ahora no. que viene. No, no. a ver, lo Yo que no. A la puta está mi cabeza, Shira. Yo le vi a Marco y ya me imaginé en un personaje. ¿En quién? Chat. Pongan cuando Shrek. Sí. Cuando llegue. ¿Por qué no hablan? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo que jefe? Jefe, yo no tengo la culpa, No, ¿eh? esa Yo info. respeté tu mensaje, pero Franco dijo otra cosa. Por eso nomás. Hola, Marquito. Marquitos. Hay con información de ahora. Sí. Espera. A ver. Exclusiva. Aprendo Se va- con él. Aprendo con él. Te tiro la data. State your name and power. We erase crime. Roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of Shrek. dumb with her ¿Por qué me finger dicen Shrek? and her thumb in the shape of an ¿Qué? L on her forehead. Well, the start El Shrek del relato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me quieren decir? ¿Cuál es tu correcto? Para no decir el. No, es. ¡Igualito! Marco, Vete a la mierda. Marco, vos que estabas de espalda. ¿Eh? Ahí te vimos. Sí. Y parecía nomás lo que estábamos viendo a Shrek. Date a la mierda. No, Roxanne. pero con cariño. No. Estás outfit Shrek, amigo. Yo ¿En soy serio? burro. Te Yo puedo queda ser muy burro, bien. sin problema. Te queda muy bien. Intento cambiar mi ¿Dónde facha de vez en están cuando. Los ¿Quieres cambiar tu facha? hombres? Sí, quiero cambiar. Marco Morel, baja eso. Baja ese celular. Yo entiendo que lo de Zavala es urgente, pero hay algo más urgente ahora mismo. Decime. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Espera. Yo tengo un amigo Sí. que se fue al Mundial de Clubes. Se fue al Mundial de Clubes. Yo quiero que te quites este y te doy un regalo para vos. Qué bacanaba. Tengo un regalo para vos. No, nada a la mierda. Ni en pedo. Tengo un regalo para vos. Ni en pedo. ¿Otra? No, ni en pedo. No, gracias. No. Está muy lindo. ¿Te van a traer? No, Está muy lindo. No, pero muy como lindo. letros. Qué malo. Ponle de nada. ¿En serio crees que.? Y no, Enio, como que te va de por eso de cerro y te pones la camiseta olimpia. De ponerte una remera linda puede- que está buena. no, no puede Está ser. muy buena, original de la MLS. No puede ser, Marcos. Parece que tu viejo te trajo a vos, boludo. No, a mí no me entra. Me queda muy grande. No, ¿por qué me vas a dar, boludo? Es muy caro. Qué fuerte. Qué original. Mira el merch. No se va a poner. ¿Y qué tiene, Enio? No, es tampoco que Al Nacer es el rival directo de Miami. Ponete Shrek, dice. No, A ver, borra. no me voy a dar. Ah, ponete. No me voy a dar la Que vuelta se ni dé en la pedo. vuelta. A ver cómo te queda, a ver si te queda colín, medio colín te queda. A ver, vos. A ver, vos, gira un poco. Te queda bien, la verdad. A ver, vos. No. Te queda bien, Marco, será No puedo ser. partidario. Qué fuerte, Marcos. Facha te queda fuera ola. Fuera ola, este color es muy full. Le hago el negro, te deja pirú y te deja el negro. Hermoso, Pero, Hermoso, dice. Una vueltita. Parece. Cropet. ¿Qué es? Crop, que es recortada ahí para que sea más cortito. Grúñeme, dice. Bueno. En el chat. Ya me cambió la facha. No, pues neta, sí que es Shrek, te hincha nomás. No, ya lo que puse te voy a ya. vender por Facebook. ¿Eh? Te voy a vender por Facebook. Vos no usas este, legalmente. Ahora para el chiste no me Le usas. hizo poner. Devolveme nomás. No. No te devuelve más. Para Ya- eso hace el chiste. No. ¿Pero va a usar?
Voy a usar. Va a venir al trabajo así con ese. Voy a venir Como otra vez. fanático del fútbol, famoso. Claro. Ese fanático del fútbol. Hoy vi, muy bien. Bien. Seguro. No, Ya vos le cuesta, le duele por ese lado, Messi, hermano. ¿Cómo te duele? Puede ser. Facundo Zavala a Independiente. Es Bueno. lo que se habla. Bueno, información. hay detalles. Si Nelson le ve así a Marcos, le dará un aneurisma. ¡No! No. Le podría dar una CB a Nelson. Fútbol. Esto es fútbol, muchachos. Che, mando a que Marcos va a volver a usar. Voy a usar con lente. Está muy lindo. Atrás no me vamos a tapar. ¿Qué le va a poner? ¿De Paul? No, Dice ahora. No, está bien, boludo. Yo tengo dos remeras. No puede ser. Tengo una de Di María y tengo una de Messi. No uso nomás. No, pero Di María es otra cosa. Fue compañero del bicho, gran asistido del bicho. Sí. Te vamos a buscar Coqueva. Shuek es Marcos, Nelson es Rampel. Marcos No. sortea. No. Ah, no tenemos los TikTok. Bueno, la información es la siguiente. Vamos a meternos de lleno con esto que informa Fede Arias. Olimpia aceptó la oferta de Independiente por Facundo Zavala. El rojo pagará poco más de $2,5 millones de dólares por el 70% del pase. 2 millones. 2,5 millones por el 70% del pase. Y no son árabes. Evidentemente los de Independiente. No. El ¿Qué tema vas a era hacer? sacrificar a Zavala para que venga Ramón, Pio. No, tampoco Pero- así. pero igual. Zavala estaba a la venta, Belén. O sea, Olimpia tiene los Pero dos ¿cómo mejores. le vas a regalar demasiado poco, Y Olimpia tiene los dos mejores laterales izquierdos del fútbol paraguayo Pero la y temporada encima, pasada. Decime que ese precio le vas a dar a un club brasileño que tiene una muy buena solvencia económica, Independiente, que tiene más demanda que dinero, más o menos así como Olimpia, pero Independiente es peor. Yo lo que quiero saber es de dónde saca la plata Independiente. ¿De dónde saca la plata Independiente o es acomodas cuotitas? Qué cagado. ¿Qué es lo que pasa? Porque Facundo Zavala es un elemento fundamental en el equipo de Olimpia. O sea, Pero no es un mal dinero de 2,5 millones de no dólares. es. No, para mí está espectacular. Para mí está súper bien. Evidentemente no son árabes, no son unos tipos que te van a poner ¿Quién era más guita que- lo que vale. 2,5 millones por un tipo, lateral izquierdo, de los mejores del fútbol paraguayo, Poco es. 26 años. Poco es para la actualidad que tiene Zavala. La actualidad es justamente la que le condena. No, 2020. Vale más. La apertura, te digo. vale más. Está bien. Para mí vale más. Yo no. Y No opino. bajar tanto otra vez después de lo del... El Alain, el ¿Sabes interés. lo que yo me viene algo a la mente? Ayer hablaba, o sea, se estaba hablando sobre el tema de Ramón Díaz. Sí. ¿Y cuál era el No. propósito, el proyecto, el objetivo que tenía Ramón Díaz? Era mantenerlo a Zavala. Que era, O sea, tipo que él pidió, ¿no? claro, que lo solicitó. Mm. Por eso yo quiero saber cómo queda eso. Que porque Al final sí parece que viene Ramón. sí, ¿Se acuerdan? Porque de que ayer- viene, según lo que dicen, hoy mismo Ujú, su hijo ya estaría entrenando al plantel de Olimpia. ujú. Hoy estaría llegando Ramón, el jueves estaría siendo presentado, Raymond. pero de vuelta Gracias, Dan. me preocupa y mucho, porque sí, lo vendés por buena plata, es buena plata, Belén, aunque vos digas que vale más, es buena plata. Es buena plata. Yo lo pero que quiero saber es El club me da rabia. Marco, exacto, perdón. exacto, o sea, Independiente que tiene antecedente, Franco, Pues, opa, baita, pedazo. de no pagar. Y bueno, pero eso todos tienen antecedentes. Obvio, pero Independiente pasó por una fuerte. Obvio, evidentemente sí, pero. No, es que terminan no pagando los clubes. De alguna forma terminan pagando siempre. Claro. No, Tranquila, nadie se Belén, zafa. dice. Nadie zafa de no pagar. Es Eso- complicado, pero no es también que alguien va a zafar de pagar que no te van a pagar. Porque Claro. sí o sí te tienen que pagar, o si no te vas a la. Estoy nerviosa. Con quilombo. Estoy muy nerviosa. No te gustó para nada. Y no. Bien, me está gustando las ediciones de Olimpia. Menos la que le hayan quitado a Bustos.
Ahí no concuerdo, pero bien. No concordás con eso. Pero igual, muchachos, Zavala estaba para la venta. Zavala tenía un coso Eso sí. acá por su oreja que decía a la Vendo. venta. Al Vendo. Primero era al kilo más venta y después solo lo alquilaron. Ahora solo venta está buscando y están consiguiendo lo que querían. Zavala es venta fija. Zavala estaba pensado para que se vaya. Se le trajo a Alexis Cantero, los dos mejores laterales izquierdos del torneo local. Alexis Cantero, Pero Facundo Zavala en la apertura y el año pasado. hasta ayer fue el 15, sí. Hasta ayer el que estaba, tipo, comandando las ofertas era el Alain. Acá hay otra información. Y dice que Facundo Zavala es nuevo, justamente, jugador de Independiente de Avellaneda, que abonará, eso ya lo hablamos, pero en 3 cuotas. En 3 cuotas. 3 cuotitas. ¿De cuánto sería si es 2,5 millones? ¿Y? Vamos a dividir acá. ¿Cuánto estaría pagando? De $833,333. Bueno, Marcos, todos pagan en cuotas. Claro, no, Todos obvio. pagan en cuotas, sí nomás. Obvio. No es que le van a dejar de pagar a Olimpia. Se le van a ir a pagar. A mí me encantaría que no se le pague, pero se le van a ir a pagar. Pero nada, está bien. O sea, Zavala estaba a la venta. Zavala estaba para ser vendido y se le vendió. Yo Eso me es lo la que esperaba. todos... Yo me la esperaba. Zavala estaba a la ventísima. No, yo no me la El esperaba. tema que es el sea club. Claro. a esa institución. Me esperaba que de por ahí sea a los de Brasil o inclusive lo del Alain, pero lo del Alain ya caía más por el tema que nos gustaba al club, el tema de El cupo el sistema extranjeros. y el sistema de pago también que iba a ofrecer, El tipo Alain... a cómodas cuotas. Claro, el Alain, perdón, te aseguraba el pago, dicen los muchachos. Sí, pero también quería la Pero cuota, creo. sí, a cuotas era. ¿Que no lo le de- gustó Olimpia? No. ¿No le gustó? No, porque vos tiene plata para pagarle a los equipos europeos o brasileños, para un equipo paraguayo ellos quieren dar cuota. Ya pirona. Escuchá que Nicolás Villarroel, periodista argentino. ¿Ese te ha gustado? Villarroel, sí. Depende, dan, porque a mí dan, me depende. encanta. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que el huevo, o sea, que Ya medio viejo ya. Es hobby. Entonces va a agarrar y le da el Sí. mordisco y Y está ya... medio duro. ¿De qué? no, es más. Villarroel. Villarroel. ¿Qué es eso? Huevo forrado. Huevo forrado jamás escuché en mi vida. Villarroel no me escuché. Ese huevo No, forrado es pero, nuevo. no es nuevo. Los muchachos ¿Qué? conocen el huevo forrado. ¿Cómo te puedo brother. explicar? Es una coichiña de huevo. Pero es un huevo. En términos chetos. Es forrado el huevo. En términos chetos, una ¿Y coichiña pero de por huevo. qué se empana el huevo a la puta? pasó un cada Villarroel. vez peores? Se empana el huevo. Y para que sea como la coichiña. Y huevo pregunto de empanizado, huevo Villarroel. forrado. Villarroel. No sé cómo Ven. es. Te juro. Yo me esperaba que yo no sepa qué es Villarroel. Eso es lo más esperable de esta Franco, ¿puedes mesa. creer Pero que que no vos sé? no sepa. Villarroel será. Podemos traer Franco, Villarroel. ¿puedes creer que no sé? En serio te digo. Es como un pou. Villarroel, Es más, Pío sí, dice. no. ¿Viste? Huevo forrado es lo perro. Nunca comí coichiña, por ejemplo. Dice, el huevo se coichiña. come la empanada. ¿Qué decís? Croqueta es lo que ya comí. de guaú comiste en un copetín del mercado, Belén. Vos sabés que no, yo Tiene la comí forma de un pou. del mercado lo que comía era asadito de cerdo, vacuno, chorizo y eso. La música. Me encanta tu remera, Marcos, te hace más GOAT. Hablando de este equipo, Rodrigo de Paul es nuevo jugador del Inter de Miami, ¿eh? Chao mundial. Argentina no gana el próximo mundial. Así luego. Ay, Dios mío. Se están yendo a todos jugadores ¿Vos están sabés yendo. qué tipo Leandro más Pareja, infumable es Boca. Rodrigo de Paul? Yo la envidio. Un montón la envidio. Alex Alonso, vos trabajás ahí. Dice, Pobre su novia. Belén, sos más paraguaya que la mandioca y no sabes qué es ¿Vos sabés Villarroel. pero el Villarroel no es una comida paraguaya. ¿Qué? No. Ahí está, ese es el Villarroel. Ah, mira un poco. De huevo. Ah, hay Villarroel de otra cosa, Pío. Pero espera un poco, se empana con el huevo, pero hablando en serio, es para que sea así tipo como la milanesa, su capa. Huevo empanado. ¿Y con qué se empana el huevo? Con huevo. O sea, huevo ¿Qué es lo con, que decís? y huevo con huevo sería. No. ¿Y por qué el huevo tiene que empanarse para pasar por la galleta molida y luego fritar? Claro. Y bueno, Puede hacer de mandioca. Ya mandio, claro. Mandio. Pero apretá bien el no, huevo lo que para pasa que... es que el huevo tiene que tener un líquido para que pase por la galleta molida. Y ese es el huevo. Y bueno, y por eso se le llama empanar. Ah. ¿Entendés? Mandioca o papa, dice, jamás comí eso, Belén. Hola, Mase querida, ¿cómo te va? ¿Cómo está Hola, nuestro Marcela. querido Facu? Trabaja Marcos
¿Viste? Ahí está mi mamá. Ahora Trabajaba. me mudé. Hola, mami. Ah. Jamás comió eso Belén, dice mi mamá. Ahí está. ¿Dónde está tu mamá? Vea ¿Dónde está? Rodríguez. Ahí Ah, está. ya está. Jamás comió eso Belén. Sí. Ya. ¿Viste? Hola, tía, ¿cómo estás? No pidan. ¿Cuándo Chat. me vas a invitar a comer un Te van rico a pedir, tallarín? chat, te ¿Qué van a es lo pedir, que chat. cuál es tu comida favorita? ¿Qué hace mi mamá? Sí. El guiso de arroz. Tipo Ya está. Ahí está, eso es lo que te decía. arroz popó. Hola, suegri. Hola, suegra. IG de Bea. No. Que sabía que Mi ya mamá, había tiene, mi mamá tiene Instagram. ¿Cómo está tu madre? Bien está ella. No, en Instagram. Hola, hija, dice Richard Galeano. Creo que ¡No! ¿Qué digo, Richard? Los perros son mal educados, te dije. Perdón, tía. IG de mi futura suegra, dice Junior. Junior, pará vos, será. Belén, yo te vendí ese en empanada Kili. No, saludos a los muchachos de ahí. Vos sabés que estoy feliz, estoy triste. Después del cerro no se habla nada. No hay nada, todo. No, ya- perfil bajo. Se habla el cerro. Pero es perfil, Perfil bajo. bajo, Y todo así bueno. fue el campamento humilde. Información, señoras y señores, en Campamento Azulgrana, Cerro Porteño. Pachi Carrizo y Nacho Aliceda dejaron los trabajos diferenciados y ya entrenan con el grupo. Ahora depende del director técnico y de los números que físicamente estén o no. Es día a día antes del partido del domingo. Bien. Exacto. Es cosas de bien, cosas que se recuperan jugadores, seleccionan jugadores. No hay mucho quilombo Pero ahora. en pasa Cerro. que el tema en Cerro también era como que tenía que haber algo para calmar las aguas de que tanto se movieron las olas antes de arrancar el campeonato y ahora con estas 2 victorias que no hay nada para decir. El hincha está contento. Vamos a hacer un. Por más que sea un desastre Cerro futbolísticamente, Vamos a hacer ganó. Vamos a hacer un video de todos los técnicos que se fueron de Olimpia. Ves que nosotros subimos, se va tal técnico, viene tal técnico. Y hacer la historia, desde el primero hasta el último, todas las veces que anunciamos en Pasión que se iba y venía un técnico. Y de Cerro lo mismo. Porque Olimpia, desde Pasión estuvo Chiqui, ¿qué más estuvo? Estuvo Bustos, estuvo... ¿Qué otro más estuvo en la época de Pasión? ¿En Olimpia? Chiqui, Bustos, Palermo, Aguirre. Sí. Sí. Manolo en Cerro. Manolo en Cerro, Martínez, Bernay en Bernay, Cerro. el profe Carazaguer. Carazaguer. Sí. Deberíamos empezar A Chucarro también ya estuvo. Debemos empezar a juntar todos los clips de que se va tal técnico, se va tal técnico, se va tal técnico. Porque Sí. muchísimos técnicos pasan en muy poco tiempo en el fútbol Bueno, paraguayo. en Olimpia, ¿cómo fue? Bustos ahora, Palermo. ¿Quién estaba antes de Palermo? En Palermo tuvieron... Nah, Chiqui. Chiqui. Chiqui, cierto. Chiqui. Chiqui era. Sí. Sí, bueno, Chiqui era que estaba. estuvo antes. también interinato de alto. Claro, estuvo Monzón con Aureliano hace poco antes de... Monzón estaba Monzón. con su equipo. Pero son interinatos. Gavilán en Cerro. Cierto. Olimpia tuvo, mira, esto es lo que tuvo Olimpia desde que arrancó. Tenés Bustos, Aureliano, Martín, Palermo, Aureliano, Chiqui, Diego Aguirre, Julio César Cáceres. Julio César Cáceres. Sí, vamos a hablar también de lo de Enciso, que bajó, ¿verdad? Pero está bien también. Vamos a debatir eso en breve. Hola, chicos, Marquitos, ¿qué tal el fútbol? ¿Se juega o no? Y Alex Alonso ya no me ¿Por dijo qué más marca nada. que Aitor fue técnico de un partido? ¿Y dirigió, te acordás? Aitor García. ¿Dirigió él? Sí, un partido. No sé si era contra 2 de mayo en el Defensores. Yo le Olvidé yo eso. quiero pedirle algo a los hinchas olimpistas y las hinchas. La hinchada, mejor dicho. Audio sobre, ¿está bien la venta, o sea, la ida de Zavala y el dinero que pone Independiente? ¿O les iba a gustar que sea otro club y más dinero o menos dinero? ¿O qué harían ustedes? Audios, envíen a nuestro WhatsApp. 0986 15 21 80. ¿Qué les parece la ida de Zavala a el equipo argentino? No se va a Zavala, dicen ahora. A la puta del Bueno, gordo. pero si se va, entonces Cantero va a ser el... Es que él se iba a ir Zavala. Titular. Zavala está para irse. Para eso le traen al que era en su momento el segundo mejor lateral izquierdo después de Zavala. Hoy día el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo es evidentemente Blas Rivero, pero Blasito. en la apertura Yo era sentí que Zavala y Olimpia- fue muy bueno Zavala. El único de Olimpia era Zavala.
y Alexis Cantero. Yo sentí mucho que Blas, o sea, que Olimpia en realidad no se adelantó y no le trajo a Blas. Yo quería verlo en Olimpia realmente. Bueno, así que envíen su audio, queremos escuchar, queremos leerles también acá en el chat qué opinan sobre eso. Y otra consigna sobre el tema de la cirugía de Julio Claro. Enciso. Eso- Yo le consulto, ¿a quién ustedes le pondrían de titular en el onceno de la albirroja en el combo de septiembre? Que envíen su audio, que nos expliquen y justifiquen su respuesta. ¿Qué jugador les gustaría? Porque hoy quiero escuchar, porque Enciso es un hombre clave. Esa pregunta que hiciste ahora es clipeable. Ah, De bueno. manera excelente. Ah, perdón, Te cuento. me nació nomás. Sí, pues, espectacular. le quiero Así escuchar- tenían que hacer los clips, Marcos. Sí. le quiero escuchar a la gente, pues. ¿Qué ¿Quién? dice? ¿Qué dice? Bueno. ¿Hacer la pregunta? ¿Eh? ¿Hacer la pregunta? Ah, ¿Puedo ¿y hacer? cómo dije? Y dijiste que bien, pero él quiere Dijiste hacer más, él no quiere ser orgánico, él quiere ser preparado. No, Ah. pero viste que dijo audios. Mm. Entonces nosotros tenemos que Bueno, tirar por el centro. vamos a tirar de vuelta. Me olvidé cuando me piden que hagan las cosas así seriamente, ya no me sale más. Vale. Con la cirugía programada para Julio Enciso, quiero saber qué jugador podría ocupar su lugar en este combo de las eliminatorias. En el último combo, Ecuador-Perú. Tengo una idea. Adelante, Marcos. Yo tengo mi jugador. Epa. Es el momento, es tu momento, amiguito. Ramón Sosa, de titular. ¿Franco? Coincido. Y de suplente probablemente el que está siendo el mejor jugador del fútbol paraguayo y para ese momento va a seguir siéndolo. ¿Quién? Juan Manuel Iturbe. ¿Cuándo fue la última vez que Iturbe fue convocado? Hace mucho, pero si sigue rindiendo como rindió en la apertura, si cierra bien el clausura, ¿quién te dice que no puede ir? La selección no está cerrada para nadie. Yo estoy de acuerdo. ¿Me quieres ponchar a mí, Dan, para tipo mi opinión? Voy a dar. Gracias, Dan. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos de Ramón Sosa. Pero también estoy de acuerdo con el hombre de recambio que justamente Alfaro había utilizado en varios partidos de la selección. Hombre de recambio de Ramón Sosa. Ángel Romero. Romero. Ángel Bueno. Romero, que entraba con fútbol a enfriar el partido porque eso era lo que le correspondía hacer en esos minutos, en esos partidos. Pero ahora, si es que entra de titular, claramente tendría otro oficio. Yo apuesto por él o por Ramón Sosa. Ya depende también de cómo se desempeña en Palmeiras. Chat, esto lo que acabo de hacer es un clip viral. Para que sepa nomás. Clip viral nomás. ¿Por qué? ¿Puede explotar? Yo te dije que te va a explotar. ¿Por qué? Pero poneme a mí primero antes que a vos. Que ya que la gente con el boom. Pero Ah, yo ya no, sí, por vamos a lo- decirle, vamos a Ah. decirle. Para la edición. Ya. Papá, ¿Qué vos hora fue? entendés, vos entendés. 12:24 vos fue. entendés. Iturbe en Big 2025. ¿eh? Pero, ¿quién te dice que no puede hacer una buena campaña? No me disgusta. Si Leguizamón se Y fue a la Alfaro selección. se va a ir a ver. Alfaro ve los partidos. Claro, ¿eh? se vaya a ver los partidos. Leguizamón se fue a la Matías selección. Segovia, formidable, dice Gabo. Ronnie Reyes se fue a la selección. O sea, muchachos, Ronnie Reyes y Leguizamón fueron a la selección. ¿Por qué Iturbe no podría ir si tiene un buen semestre? ¿Pero será que él quiere jugar en la selección? Sí, ¿Por qué ¿quién no va a no? querer? No pregunto, yo ¿Quién no va a querer? Que tenga un buen semestre, al igual que se fue Ronnie Reyes, al igual que se fue Iván Leguizamón, se No, puede Iturbe. claro, o sea, sí. Si rinde para mí que puede ser convocado. Si sigue rindiendo en realidad, convocable. Y Ley se merecía, dice Alan Talavera, está más pesoca Marcos. Y Ronnie Reyes pues se merecía también. Y ahora Iturbe sigue haciendo unos buenos partidos, como hizo en el clausura, como hizo en la apertura y está haciendo el clausura. ¿Quién te dice que no? Pero, no sé, tengo miedo. Me da aura esta remera, chat. ¿En serio? El Pío? negro te luce. Si Redes se fue, todos tienen esperanza, la verdad. Dejen de joder, ¿cierto? Marcos, será la Qué maleducada. ¿Cómo que qué maleducada? La remera negra, el color negro, Ay, la sí. gran. Sí, la remera, decime. Y dice, Aura, dice la muchacha. Aura, Laura, alto pesoca Marcos, te da aura. Seguramente que va a haber gente que cambia audio diciendo, va, y tú lo vio. Tú me vendes Y claro, tengamos Shrek show. tiene nomás. aura. Adelante, tenemos audios, Dan querido. 0986 1521 80.
8, Buenas 6, tardes, 15. Franquito, Marcos y Baba Blue. Hola. La verdad que yo, siendo olimpista, la verdad lamentablemente no me sorprende porque hace mucho Olimpia está mal desde la dirigencia. Desde la cabeza del club está mal. La verdad que ese Coto ya nada me sorprende lamentablemente, Ese así Coto. que ese tipo está mal No, legalmente. tranquilo. Es tan poca plata, porque para mí, por Zavala, es demasiado poca plata. Para mí, ¿Cuánto, yo le cuánto? tenía que haber vendido por 3,5 mínimo. Le tenía que Epa. vender por esa cantidad de plata. Le regaló a Zavala Independiente, le regaló, y aparte Independiente es muy tipo de que dice esto y esto y esto, pero no hace después. ¿Cuántas deudas debe tener por ahí? No paga y Olimpia vuelve a pagar. Marcos. Pero para que aprenda legalmente ese Coto, después nada se va a arrepentir y para que aprenda va a hacer eso, bro. Porque ese tipo no está bien legalmente, no sabe dirigir bien las cosas en Olimpia. Trajo técnicos inútiles, ¿Por qué estás desastre. reparando? Su dirigencia es desastre. Y eso nomás lo que pienso. Un desastre. Lo único que piensa en solamente hacer tipo Zapac, solamente en estadios y en es construir esto y construir aquello y esto y eso, y no piensa en lo que es el club, lo que es lo importante que es los Ponele jugadores, por traer dos. jugadores, traer buenos técnicos, traer buenos Ay, güey. jugadores, traer de todo. No, él solo piensa en estructura y lo que es estadios y todas esas cosas y esto, que tinglado, que... No, eso nomás lo que él piensa. Tinglado. Tipo Zapac. Tipo Lamentablemente es desastre su dirigencia. Amigo de Tinglado. ¿Puede llamarse Matiel? ¿O no es Matiel? Matiel. No tiene No nombre. tiene Pensé que era Mati. No me No Bueno, tiene pues cédula. cortá. ¿Qué me iba? ¿Vos te reías de algo? ¿De qué? Sí, te preguntaron en el chat porque estaba sin remera. No, ¿Y por qué vos lees? preguntas así? ¿Por no, qué? no. Y sí, pero vos- estábamos escuchando el audio de nuestro amigo Bueno, perdón. Yo que me- tiene actitud positiva me- y agarrás y tirás eso en medio. Qué No, puta, no, Marcos. es más para esas cosas. Bueno, allá te vas. Otro audio. Después, lo que vos hiciste ayer, yo no me olvido. ¿Qué hizo él? Vos sos un maleducado la gran 7. ¿Qué hizo Marcos? No te das cuenta, después que entrar en tu culo. Después se te lleva aquí loco y es tu culpa. qué hice? ¿Eh? Ah, ¿Qué pero dijo? ese pasó desapercibido. Ah, yo no escuché. Espero. Claro que sí. Maleducadísimo pues ese Pero era- yo leí el chat. Yo no leí. No, ese fue en su propia casa. En Con su respecto a lo pro- de Zavala, No, No, pero otro. ya pillan todos los perros, ya pillan todos los perros. ¿Qué digo? No, mi amigo. Bueno, audios. Audio. Audio, con sacame el respecto a momento. lo de Zavala, con lo de respecto a Zavala, para mí Ay, que güey, ¿por qué me.? Me está cagando. hicieron la gran Arce también. Ay, güey. Pero Arce vino como Pero por la- buena plata, brother. Alex Arce, que se iba aportando millones, a tal club, a tal club. Al Ah, final se va Independiente. Tenés Si es que razón. se va. Por una cantidad que creo que ni Franco vale esa cantidad jugando a la pelota. Y evidentemente no valgo 2 millones y Muy medio por debajo de... de lo que se esperaba. Y con respecto a Enciso, apenas se casó el tipo y ya No. se lesionó todo. No. Se entiende que él venía arrastrando esto ahora, pero Así que no entendí. no sé. Ojalá que no entre en la lista de los jugadores casados que No, así No, no. para o nada. para ahí su carrera. Así nada. ¿Por qué es lo que le funden? Yo estoy cansado. Va, y tú lo que- Para, este va a ser clip. Estoy cansado. Los perros le putean a Enciso porque era bandido. Porque andaba con muchas mujeres, o porque tenía muchas novias. Ya le putean porque está con una sola mujer y está casado. O sea, ¿qué es lo que quieren los perros del futbolista? ¿Que esté casado o que esté soltero? ¿Qué es lo que esperan ustedes, chat? Pues bien que se le putea cuando andaba soltero. Envidioso Ya lo se que le son. putea porque está casado. Envidiosos. ¿Qué es lo que esperan? Envidia. ¿Qué es lo que esperan del pobre Julio Enciso? Se en- lesionó porque en- arrastraba una lesión. Envidia. Yo evidentemente no me quiero casar, quiero vivir la vida de Julio Enciso soltero, pero es mi decisión. Pero el tipo se tranquiliza, se casa, está formando una familia. Y ustedes otra vez le putean. Qué pesado que son, será. Dios mío. Epa. Qué puta, los perros ni para Tranquilo. presentar novia en Año Nuevo no tienen y vienen a quejarse. Yo tampoco, ¿verdad? Envidia. Hace 4 años no presento nada. ¿Quién pero- cantaba esa música? Envidia, me tienen envidia, me tienen. Nadie la cachorra. Pedro Balota. Escuchen lo que dijo Pedro. Busto fue No. un poco charlatán. Se nota que los cambios que realizaba era desacertado, perdón.
Y eso se vio en el último partido donde se ganaba 2-0. El anterior entrenador estaba perdido en Olimpia. Se hizo una inversión y se tiene prácticamente un nuevo equipo con esto. Se debe tener buenos resultados. Hablando de lesión, no hay comunicado de Olveira, ¿verdad? ¿Qué pasó con Olveira? No, y porque salió sustituido, ¿te acordás? Yo no veo partidos. domingo. Yo no vi el partido de Olimpia. No hay todavía comunicado de qué es lo que tiene, qué es lo que tuvo, lo que va a pasar. Cierto, José Durán. Coincido. No fue cachorra, la culi suelta es esa música. Tremendo. Las culisueltas, la culi sueltas. Tremendos temas que sonaban los sábados, siempre. Marcos, pero ¿por qué no se operó al terminar la temporada si ya arrastraba ese problema? Hermano, la disposición médica nosotros no sabemos cuáles son los tiempos que se toman. Se va a perder, sí, el combo que viene, pero para mí es el momento. Yo creo que tiene que operarse y ahora se pierde el último combo, pero que ya se prepare para lo que va a ser el Mundial, si Dios permite, en 2026. Yo creo que él piensa en lo que es, ¿qué dice? Inútil, lo que es más frágil que Marcos. Es decir, hay muchos olimpistas que no recuerdan lo que hizo Olveira por el club. No, ni en pedo. Me Empezá ya. funaron ya ese. ¿Para qué haces? Y bueno. Y ahora vos dijiste Iturbe, ese va a ser peor. No, ese va al show. No, como que peor. Es para el show, para que la gente putee nomás. Se rista Se pierde el combo y una posible transferencia. No creo. Soñora para la selección paraguaya, dice Seviño. Realmente a mí me preocupa Hilo de Enciso. Pero así, tipo, en buena Pero qué, onda, o sea, digo, yo, no me yo tengo preocupa- entendido que es rodilla izquierda. ¿Qué se le va a hacer? O sea, ¿qué es lo que tiene Enciso? ¿Cuál es su lesión? ¿Cuál es su fractura? No, ¿Cuánto tiempo va a estar Será afuera? la rodilla. Viste que ¿se acuerdan que contra Uruguay luego él tenía la venda Sí. Sí, en la rodilla? sí. Y es una cuestión de eso que se fue a Argentina a verse, a hacerse los estudios. Y ahora mi, Por eso llegó anoche a Paraguay. mi pregunta es, ¿cuánto afecta el nivel de la selección paraguaya la ausencia de Enciso? Y mucho. Porque antes puteamos, Enciso no hace la diferencia, no hace la No. diferencia, y ahora nos dimos cuenta que Enciso sí hace la diferencia en la En selección. absoluto que sí. ¿Cuánto afecta? Muchísimo. ¿Cuántos jugadores que te van a patear de afuera del área como te patean Enciso por lo menos van a probar? Tenemos. Encaradores hay. Que te pateen desde donde sea para tratar de sacar un gol. Yo creo que Afecta un montón. el nivel es... Afecta un montón. Si bien ya estamos con... Somos un equipo evidentemente, Somos pero un equipo prácticamente con un pie ya en el Mundial. Un pie y medio. Pero es una baja demasiado Es importante. Pero para mí igual es mejor que se haga eso ahora. Para que tenga ya un proceso de recuperación. O sea, va a tener agosto. Va a tener agosto, septiembre. Hay que ver si es que octubre no ya llega a los amistosos que tiene la albirroja en Asia. Claro. Yo creo que ya para eso más o menos se estaría preparando. O sea, para mí ahora la prioridad de Enciso es la selección. pegaría decirle a los amigos de Pilsen que nos lleven a Asia. ¿Sabes lo que hace Asia? Hermoso Acompañándole va a ser, a Paraguay en Asia. Brother. Ahí veo que tal la visa eso. No, ahí hace falta. Mira, mira, mira. El Totio. ¡Buah! Ya a mí. Hay Mira, 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 Totio, mira. hay Totio. Yo me quiero ir. Ahí todo, ya vimos, hay Totio. Yo me quiero ir. Entonces se queda en el Brighton y no tiene club. No se dan cuenta que No, el del casamiento le Brighton. funde a todos. Marcos, no te cases, rey. A la pucha. Pero ahora no te cases, Marco. Está loco, viejo. Brighton no le quiere. ¿Por qué no? No, yo no soy traumatóloga, sino que... Ay, se va, se enoja. 22 años tenés. 23, 24 casi. Pero no me hago lo casar todavía. Ese se fue para hacer otra cosa. Salió por ahí, se va hacia allá. Marco se va a Asia y ya no vuelve. ¿Por qué, Pio? ¿Por qué, Pio? ¿Por qué? Para el sumo. Nelson se casó y no volvió más tampoco. No le ven a dictador, se casó y ya no viene. Yo me quiero a Tailandia, decirle a los perros. Franco se quiere a Tailandia, dice. ¿Qué hace el tipo Leslie Chao? ¿Qué pasó ayer? No, Leslie Chao. ¿Eh? No voy a decir. Estás loco. No. Gagastas. Se fue a reemplazarle. Pará Franco, dice. Capitán Vado Club América, objetivamente.
Capitán No Bado. escuchamos todos los audios de la gente. Dice... Preparanos nada. Qué loco, Franco, avisá y yajá, dice Alex Alonso. Carísimo es ir a esos lugares. ¿Quiere pasar la noche con las leyes? No. Leire. Marcos, en Asia los gordos pagan multa. ¿En serio, Pio? Yo si me voy allá me van a pagar, Pio. No. Pues, perdón, voy a tener que pagar, Pio. Te van a pagar queso Buda, boludo. en Dice Asia. Marco, le escribo de la idea de Queso. cobranza de por tu primera cuota, si puedes pasar a pagar. No, estás loco. Gracias Olimpia, pagamos. ¿Será? ¿No? Audios. Después te vamos a mostrar lo que era. Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, Belén. Zacarías. Y no sé si escucharon lo que dijo Mortero en la Rock and Pop, pero yo le aprecio mucho a Mortero ahora, pero lo que dijo ya no sé si es para apoyarle por el tema de Lamine Yamal. Eso que está en España, eso lo de talla baja, están haciendo su trabajo igual que él hace, ¿verdad? Están dando su platita aparte. Y no sé si también lo que dijo, que él le apoya más a la presidenta de la talla baja y que se tiene que hacer respetar. Si se fueron por voluntad propia a ganar su platita, yo digo que está bien lo que hicieron, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo Mortero. ¿Sabes lo que pasa, mi rey? No, ¿qué es eso, Mortero? Y por lo de Enciso, no sé, ahora no tiene club, no sé quién le va a contratar así con López después de ¿Por qué? 3 meses, en qué club se va a ir. Y yo estoy con Franco, yo digo que Iturbe si sigue así rindiendo va a ser convocado, porque el peor de ese fue convocado a la selección. Imagínate. Y Iturbe a la selección. ¿Por qué te enojada? ¿Por qué estás enojada? Y porque Mortero no quería contar en Será un gran día, hoy se ve y le llama a Bruno Pony y se orina y cuenta todo. Con todo lo que le digo. Y sí, Escuchen lo que dijo. no, Pío Mortero. Eras mi amigo, ahora ya no. Mortero Bala. No puedo hacer como mi ¡Contó! ¡Contó! Y nosotros no contábamos, Belén. Y no, Mortero ¿viste cómo Bala. Habló Julio Amarilla. Mortero Bailaron en Bala. bola. Eso es lo que hicieron. Ya está, ya. Él La amo. va a ser muy viral si hacemos la información. Ya fue, ya. Se fue con otro. Cierto, Eco está acá todos los días. cierto. Llamarle para Mortero. Yo no le voy a llamar. Yo podría estar rogándole a alguien Gina, que no me quiere hablar. No te quiero contar las Hablé cosas. con la presidenta de talla baja de España, a la pucha, y me comentó que pasaron cosas graves en el cumpleaños de Lamine Yamal. Me dijeron que bailaron desnudos, se les derramaba cerveza y se les lastimaba. Y bueno, muchachos, ahí ya está. La platita honesta también es... No es que me pagas para hacer un show y termina haciendo lo que vos quieras, ¿verdad? Me consta realmente que Mortero habló con la... Con la presidenta. Sí, Eso es real. Sí, yo trabajo con Mortero. Trabajamos en un programa de televisión todos los días, lunes a viernes, 8 Será un gran día. Para que después esa gente en TikTok no diga pavadas. Por algo estoy sentada acá y otros están comentando desde su cama. ¡Ay, juepucha! Vete, Belén. ¡Qué viejo espucha! Vos entraste ya a los comentarios a leer lo que Sí, dice yo la le gente. respondo. Yo no leo más, yo ya me dejé de eso. No, a mí me encanta. ¿Vos respondés en serio? Sí, claro. Para cerrarles el... Ojet. Sí. Da gusto. Pues la gente se desubica. Buenísimo chat. Buenísimo chat. Buenísimo chat. Excelente. Excelente. Pensé que me iban a decir Asher o algo por el estilo. Me dijeron. Bye, sí. Asher, pio. A la pucha. Asher. Black and yellow, black and yellow, black and Wiz yellow. Khalifa. Sí, pio. Con Asher, ¿verdad? Yo no hago shows con Mortero, no, ni pedo. Ah, sí, Wiz Khalifa. ¿Y cuál es Asher? No, épico, Sheja es Juan Ah, no. Mambo. Nada que ver. ¿Sabes lo que pasa? Que yo escuchaba una versión que es la versión con inteligencia artificial, que es la que le tiene a Asher, que es esta. Pero bueno, Asher, ¿qué tiene Asher? ¿Cuál es Asher? Asha, Asha. ¿Cuál es un tema? Cantó con Justin Yeah, Bieber. man. Qué buen tema. Justin. No, ese es Nicki Minaj. Oh, you are... No, 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 for you out. Yeah, na, na, na. Beauty and the Beast. Brambo, voy a A la buscar Usher. And the beat es. Usher. And the beat, no es the... I need somebody to love. Ah, I need somebody. I need somebody. I need Este, somebody este. to love. Dale, Asher. No, por ahí. Dale, Asher. No, dale, Asher. Dale, Asher. No me vas a sacar la remera. Dale,
Dale, Asher, bien. No. Al pedo dijiste. Estás escuchando Somebody to the Remix. No tenemos un lente por ahí. Ahí está, ahí está. El Asher del Pacaraí. Patea completa, Marco. Mira hacia acá. Mira hacia allá, mira hacia allá. Cuando sea Asher, mira a la cámara. Mira hacia allá. Más fuerte, Dan, por favor. Boy, Calla, with me. Oh, yeah. I need to have a night. Just catch you where you lie. Like, take the thing in my heart. I know when the Sí. ¡Qué buen tema! 2013 por ahí. Oh, I know. Ahí viene. And this is the body to love. I know Ángel. you love- Ángel. No, Ángel. Ushuek, Toateño, Toateño. Karasher, Gorsher, ¿qué digo? Saludo de paso a Juan Carlos Usher, también gran periodista del 9. Qué cambiado está Leo Rivas, dice. Marcos positivo y te con esta música. No. Ushrek. No, Ángel. Ushuek. Ushrek es buenísimo. Otra Ushrek es victoria más buenísimo. para los. ¡No! Ushrek es buenísimo. Ushrek. Iba a ser Asher. Bueno. Nos emocionamos ya. Ponshuek dice. ¿Eh? Ushrek es buenísimo. Ushrek. ¿Quién fue el creador de Ushrek? Ushrek. ¿Quién fue el creador de No sé Ushrek? quién puso el Richard primero. Alejandro. Gorsher, no, qué malos que son. Che. Ponémela. Son muy malos. Ponémela audios. No, lo que sí. Esperame. Buenas tardes, chicos. Que Dios los bendiga. Natalio. Bendiciones para ustedes y Pausa. toda su familia, los que trabajan para Ahora que no hay TikTok, apostemos, dale. ¿Cuánto? Dale. Dale, dale. Ahora que no hay TikTok. Dale. Un caldo de pollo No, yo digo que hay. ¿Sabes qué hay? con mandioca. Caldo de pollo con mandioca. Bori. Sí o sí va a comer una ensalada. No sé cómo va a comer la ensalada. Va a tener repollo. Jugo de naranja. Yo puedo cambiar. Batata quiero. Batata en vez de mandioca. Yo apuesto por poroto y apuesto por repollo. 100%. Siempre comer repollo. Fuera de todo chiste de que el liberteño come siempre repollo. Adelante. Son de estudio. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El mejor regalo de Dios que Hizo estén arroz bien es la piracaldo ese salud. Patito Aquino, si no gana, tiene que irse de Libertad. Suena como candidato opción 1. Está muy denso ya, Natalio. Está enojado. Oficial, pero ojalá que venga el Chiqui y hace alguna. Se ¡Chiqui! está viendo la posibilidad para dirigir a Libertad. Capaz sabe Candidato cosas. 1, ojalá que venga. Me Él sabe gustaría cosas, ver al sí. Chiqui Arce. Él jugó en Libertad también mucho tiempo, pasó en Cerro, en varios clubes, pero ojalá que venga. Sería buena opción que venga a Libertad Chiqui Arce. Me gustaría. Estoy cocinando un guiso de carne con salsa encima del fideo con carne. ¿Eh? Para chuparse los dedos con jugo de naranja y luego el postre mandarina. Acerté. Mandarina de postre. Qué rico. Acerté lo de jugo por lo menos, ¿eh? No, nunca. Se le subió la presión a Natalia. Sí, Chiqui se retiró en Libertad, chat. ¿Eh? Chiqui se retiró justamente en Libertad. 2006 por ahí. fue como. 2006. Yo escuché se retira en libertad, pues me asustó. Pero lo último que le falta a Chiqui, la Yo verdad. quiero hacer una pregunta acá a la mesa. Yo creo que iba a la mesa como si fuera que estoy en Damos mucho, ¿verdad? Sí. Damos tres nomás. Y en breve vamos a estar los dos. Adelante. Espérame un ratito. Ay, respete la música para nada, viejo. ¡Dam! ¿Qué quieres preguntar? Ey, lo Ushrek tenés que hacer sí o sí. Yo no voy a hacer eso. Dale, Es buenísimo. A Pablo decirle. Pablo, te puedo cargar lo de Ushrek. ¿Qué pasó? Tipo el comienzo, después el baile. Yo quiero hacer una consulta. ¿Qué es lo que pasa en Cerro Porteño? O mejor, cambio la pregunta. ¿Qué pasó con Fabricio Domínguez? Llegó la semana pasada al país y arribó al país, habló que quiere jugar en Cerro, que está, pero todavía no fue presentado. Ya, va a ser una semana desde que llegó el jugador. Todavía no fue presentado, todavía no escuchamos que está entrenando. No ¿Qué sabemos hay? absolutamente nada del lateral que puede jugar también como volante. ¿Qué hay de él, en ¿Qué serio? es lo que pasa, Franco, en ese cacho? Y lo más fácil es que no llegue el pase. No está llegando el pase, no está llegando el pase, no está llegando el pase. Eso es lo que suele pasar, pero raro. Raro. ¿Dónde Extraño. está?
¿Vive acá? Y realmente no sé. Es la pregunta Realmente del no sé millón. porque ¿qué pasa? Que Cerro Porteño ya lo trajo. Alicea- Fernando Cardoso también. me lo limpia. Fernando Cardoso también en Olimpia. Matías Cuevas tiene una información, periodista del grupo Nación Media, o Somos Versus, dice, Ignacio Aliceda ya entrenó con el grupo el día de hoy. Tanto él como Fabricio Domínguez entrenan con normalidad y dependerá de Diego Martínez tenerlos en cuenta para el partido ante Luque. ¿Por qué Acá entrena? Choco Crispy dice, Espera, ¿por sí. qué? Perdón. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que lo de la documentación, el pase justamente. Acá está- Pero me suena nomás que el periodista diga, Ah, ya acá. está entrenando con normalidad. Pero acá dice que la presentación, esta es una información de Dani Masica, @Dani Masica, Dani, porque es con Y. Dice, la presentación oficial de Fabricio Domínguez se realizará una vez que estén todos los documentos listos entre los Claro. clubes entre hoy y mañana. Ahí está, no llega nomás. Presentación podría ser el miércoles, jueves o viernes. Perfecto. A falta- las 8:45, Ya está todo listo, supuestamente. Y otros dicen que preguntan, ¿será que el CM también se lesionó? Hey, Basta, basta. porque no puede publicar, wow. No, y sí, está bien. Documentación nomás el tema. Qué malo que Eso son. sería todo. Igual preocupa. ¿verdad? No, cerró. Tranquilo. Va a estar a disposición. Va a jugar. Yo quiero verle ya A lateral. jugar, sí. Dame el O sea, equivalente. lo quiero ver a Liceda, a A Domínguez, Domínguez, a ver qué es lo que presenta, Totín cuál es de la titular carta en de algún presentación. partido. Totín de titular. Yo creo que Peralta. contra Luque Totín sea titular. O sea, prefiero verlo a él que a Jonathan Torres. Sería Totín Araujo. Pegaría. La Hay dupla, que ver si se pueden, arriba. si se combinan bien. Tenemos audios, le di a Curita ahí por el chat, le mando un saludo A también. ver. Gran plaga, mentiroso. Otro también. excelente gestión. Le vende a Zabala a un club Curepa que te pagan 100 cuotas de $25,000 y no a un árabe que te ofrecía más dinero. Excelente gestión. No sabemos. Pedí contra la Lamine Yamal, es como Messi Cristiano 2011. Bajo Mortero, me enojó. ¿Te enojó? Le envía acá en el grupo, ¿verdad? En el grupo. Atender con lo que responde. Sí, ¿qué dice? Quiero ser mortero bala en la vida. Porque yo le puse. Perdón, compañera. No, envié el screen del tweet de Bruno Pom, donde detalla la información que habló en la Rock and Pop. Y le puse, pero con nosotros no querías hablar, y le puse así, a Mortero, en el grupo. Respondió a alguien, dijo. Y Mortero responde el mensaje que yo puse. El jueves nos vamos a Barcelona. Respondió así. Y vamos a hacer No, nota o sea, a la ciudad. con la A la selección. ciudad se va. ¿Con la Y selección? calculo que sí. Bien. Sí, me estira mi cuello. Ah, ¿te puso muy nervioso lo de Mortero? Sí, ¿En yo serio? cuando la gente me pone nerviosa me hace doler acá. Muy bajo lo de Mortero, en serio. Ey. Ay, Ey. Ahí. Cayó muy bajo Mortero. No. Todavía no almorcé, muchachos. Todavía no almorcé. Por eso estoy fino. Tenemos Información. información. Claro que sí. pero igual vamos a ver exclusiva en Caos, dice. No, pero igual acá... Uy, siguen los mensajes en el grupo. A ver un poco. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, no, espera. No leas en vivo. No entiendo. ¡No! ¿Será? No, espera nomás. El tema. No, espera. No, vamos a decir acá. No, espera. Ah. ¡No! No. Qué fuerte. Y se va, él es preocupado. No. Pero está escribiendo en el grupo. No. No, espera. No podemos decir. Este tema está... Muy candente. Sí, ahí está escribiendo en el grupo. Esperen, no podemos decir al aire porque Ay. no tenemos pues nosotros ¿Qué la... pasado? ¿Eh? Ahora, en contacto con C9N. Vamos a llamarle a esa gente.
¿Qué dice? Muchachos, acá se habla de fútbol. Nivel periodístico, papá. Tranquila más los chats. Espera un poco. Los chats cuera. Ponen otra vez. Por favor, Dom. ¿Qué pasó ahí? Mirá, Le estamos haciendo publicidad a los amigos. mirá. Según Pablo Coronel. Igual que eso, ¿eh? Y acá tiramos la primicia. ¡No! ¿Qué? No. Ana. Terrible. Ah. No, Y turno de la selección según Franco da Rosa. Más piola Pablo Coronel, dice Luis Barrito. Pasión se volvió cualquier cosa. Programa de chisme nomás luego ya es. Y lo peor de todo... Que no cuentan el chisme. Cierto, chat en huelga. No. Se- La información es muy fuerte. Muy fuerte la información, boludo. Por eso no hay que- bueno, y si quieren ver algo serio, pónganse CNN. Y listo. Mortero se va a pedirle trabajo a Lamine Yamal. Así nomás. Antes hablaba de fútbol y ahora sobre polémicas de enanos. Pongan ESPN. Fácil. Vayan. Bueno, la lista de los que viajan a Argentina para buscar a Ramón Díaz, nuevo técnico de Olimpia, Alejandro Domínguez, hijo, Marcos Mura, Héctor Alonso, en un vuelo privado para traer al argentino. Esto lo informa Carlín Correa sobre la venida del director técnico Ramón Díaz a Olimpia. Recanate, que habló también y dijo que es un técnico con mucha experiencia, que le gusta. Mopio Belén venía a explotar acá por nosotros. ¿Qué pasó con el señor Arturo Rubín? De verdad pregunto. Arturo Máximo Rubín. De verdad, esto fuera dijo de la que hubo broma, una- fuera me pongo así seria para hablar de esto. No sé Porque qué está pasó. haciendo tendencia ahora el señor periodista, relator. Por tema de salud. No sé si no sé si la gente del chat también me puede ayudar, porque una pregunta en serio la que hago fuera de broma. No entiendo. No sé Yo si... vi que unos periodistas estuvieron... No sé si alguien hizo una burla, / comentario Sí. mal, algún joven. Sí, no joven, Tengo no entendido sé. que es una persona más joven Sí. que él, claramente. Pero no entiendo bien el contexto, porque ahora nomás yo entro a Twitter y estoy viendo que es tendencia Un justamente. carumbé. Y No, ¿Qué es no, un no. carumbé? ¿Qué significa eso? Perdón por mi... Nah, yo veo el tuit de Nelson, por ejemplo, ahora que dice respeto y Yo carumbita admiración conozco. a Arturo. Hay generaciones enteras que entienden el fútbol a través de sus programas y relatos, dice. A alguien le faltó el respeto, dice. Sí. Es más... Voy a preguntarle a ChatGPT entonces, Rich. No hace falta que le respondas a gente. Anda a CNN para eso, Belén. ¿Cómo se llamaba este? Pero sí, ya sabemos Acá hay quién un es. video. Sí. Pero no, ya no me va a pasar. Pero sí. Me parece que pasó algo. Con otra radio. Pelea de radio nomás. Sí. Sí, nomás. Siempre. Siempre va a haber. También. Pelea de radio. Nosotros también nos pegan. Siempre. Así que váyanla tanto. Dejar no va a pasar. Que no te estrese tanto. Pero una pelea de gente de radio, de medio de comunicación, no sé, la verdad que no vi. Pero es normal, no es algo muy extraño tampoco que se peleen entre radios. Y también. Pero claro, él... A ver. Ya escuché lo que dice. A ver. Bueno, está bajo el volumen. Ya se escucha. No tan fuerte. Ya se escucha todo. Se escucha todo, Go. Que la gente puede entrar a Twitter y ver también. Le está diciendo Gaga en poca palabra. Bueno, salgamos de este tema entonces. Información, venta de entradas para Olimpia Tembetarú. Olimpia Tembe. Sí, este sábado a las 18:30 en el Estadio Defensores del Chaco. Si quieren comprar las entradas, Gradería Sur, 20.000 guaraníes. Plateas, 40.000. Preferencia A y B, 60.000 guaraníes.
Preferencia D también 60.000 y preferencia C 80.000 guaraníes. Sector visitante para la gente de Tembeterú. Preferencia E 30.000 guaraníes. Si es que quisieran adquirir, es en Tuti el tema de las entradas. Perfecto, perfecto. Eso en cuanto a Olimpia Tembetarú. Sí. Cerro Porteño se enfrenta a Luqueño, ¿eh? Duelo en la punta. Duelo en la punta porque el Ciclón se va a enfrentar a un Luqueño que viene también de ganar sus 2 partidos, sus 2 encuentros. Recordemos que el que está puntero hoy es Trinidense que se enfrenta a Guaraní. A Guaraní. Va a ser un lindo partido. Lindo partido. Y vamos a ver cómo va a estar, porque Cerro Porteño recupera piezas importantes, como el Pero- Pachi Carrizo, Gastón Jiménez. Se Pero está hablando. Guaraní tiene un partido importante primero mañana. Contra la U. Tengo una pregunta. Sudaca. Justo el chat está tirando algo muy interesante. ¿Vieron lo de Adrián Martínez, Maravilla? Que estuvo en Cerro, tuvo libertad. Su cláusula de rescisión, vos tenés que pagar esto para poder llevarle al jugador rompiendo el contrato. Sí. 122 millones de euros. Es muchísimo. Nadie va a pagar evidentemente No. eso, pero te das cuenta que el tipo está rindiendo muy Pero bien. así no se arriesga demasiado también el club. ¿Para qué? ¿Para que no le saquen nomás? Y bueno, pero, a ver, él también ya pasa los 30. Obvio. Tarde o temprano se tendría que deshacer sutilmente ya de su Y que negocien, jugador. ahí pueden negociar, pero si querés llevarle el toque de 122 millones de euros. ¿Pero Y ¿Quién yo- va a poner? Ni la Escuchá lo que dijo cláusula. Maravilla. Perdón. La idea es... No, ¿cómo que perdón? Sí, no. La idea es terminar mi carrera en Racing. Quizás volver a Defensores Unidos, que fue el club que me dio la oportunidad cuando estaba en prisión. Voy a tener 36 cuando termine el contrato que firmé. Si Dios lo permite, iré unos partidos al CADU. Pero quiero retirarme acá. Lo de la cláusula fue algo simbólico. Le dije a Milito, poné lo que vos quieras, porque yo me voy a quedar acá, dijo Maravilla Martínez. Ahí lo que quiero entrar y hacer una pregunta. ¿Por qué hay jugadores que pasan por el fútbol paraguayo y pasan, no te digo inapercibidos, pero luz baja? Salen del fútbol paraguayo y la rompen. La rompen. Maravilla Martínez es uno de esos casos. ¿Qué otro caso tenés de esto? Claudio Aquino en Cerro en los últimos momentos ya estaba jugando bien, pero se va afuera y explota. Germán Cano, tenés... Explotó el grupo ahora. Explotó el grupo. Sí, se fue. Mañana Ahí- fútbol, ¿eh? Mañana hay fútbol. ¿Vos te vas? Claro. Bien, Marquitos. Sí. Gracias por la gestión que Sí. hiciste hoy, Ya. Gerard. Sí. Viene ahí. Liga Paraguaya es más que la Liga Argentina. Alderete mismo, Adrián Fleitas, tenés razón, en Cerro... No, hay que hacer memoria, en Cerro se le silbaba cuando jugaba. Era como Wilder. Era una cosa así, era Alderete en algún momento en Cerro. Dale. Da Costa salió de Sol y la rompió en Bolivia. ¿Te acuerdas cómo Alderete salió de Cerro? Yo sé, yo soy súper consciente de cómo salió de Cerro. Da Costa va a ser el padre de la liga brasilera. Le va a meter un gol a... Vos sabés que sí. Va a meter un gol. Vos sabés que yo Mirasol creo contra- que Mirasol, si ponerle que llegue a jugar Mirasol Cerro, que va a golear Chico da Costa. No, jamás. Yo creo que sencillamente no se bancan el pecheo de dirigentes y empresarios, entonces se guardan, dice. Yo creo que se cuidan más también cuando están afuera. También, aparte de todo eso. Fede, vos estás viendo Partido Limpeño contra Partido Oliveño. Pasen el número 0986 15 21 80. Poné audio, vamos. 0986 15 21 80. Escuchamos a los muchachos. Quiero decir una cosa, si Patito Aquino no le gana a Nacional o empate, tiene que irse de Libertad urgente. Libertad tiene que traer a Chiqui Arce ahora que está libre, sin clubes. Le gustaría la opción de Chiqui Arce que venga a Libertad, me gustaría que venga. Buen técnico, sacó campeón Olimpia, Cerro. Y un buen técnico, conoce el fútbol paraguayo, pero ojalá que venga. Ojalá que se concrete, por favor, Patito Aquino. No juega nada el equipo del Patito. Tiene que irse rápido el Patito Aquino, no tiene que continuar en el club. Otro.
Breve posible este domingo, me que Pasión Quinto con informe de Cerro Porteño versus Emiliano por la fecha 2 del torneo de clausura en un partido donde era una cancha pesada, una cancha difícil en Villeta, donde la cancha no estaba en tan óptimas condiciones, donde Cerro Porteño y Emiliano no se sacaron mucha diferencia en el primer tiempo, quizá algunos centros de Cerro Porteño que no pudieron conectar, una de Araujo en lo último del primer tiempo, y antes de eso tuvimos una roja para Zamudio que fue por un patadón en la cara de Blas Riveros, donde fue lo más importante, clara roja, lo más importante para que Cerro Porteño pueda animarse en el segundo tiempo. Luego en el segundo tiempo tuvimos la primera de Cerro Porteño, la primera que encajó, tuvimos la centro de Aguayo, termina pegando la mano, sigue la jugada, centro de Aguayo, Piri Mota como que intenta hacer una chilena, le queda a Iturbe de primera, Iturbe la verdad le pegó muy bien, imposible para el arquero Emiliano, y después Cerro Porteño le quedó aguantar el partido con uno más y todo Cerro terminó sufriendo el partido, donde con los cambios pudo haber metido el segundo gol tranquilizador, pero le faltó eso, como le falta siempre a Cerro, ya definir el partido. Tuvo la Jonathan Torres y Cerro Porteño termina estando con puntaje ideal hasta la fecha 2 y hay que ver cómo llega para la fecha 3 ante el Luqueño. Y hasta ahora los hinchas están bien porque querían llegar con puntaje ideal hasta el clásico contra Olimpia. Y bueno, no, para ser ustedes les quiero mucho. Y también, cambiando de tema, quiero aclarar que la joya Julio Enciso no va a llegar para nuestro combo del albirroja ante Ecuador y ante Perú por la fecha 17 y por la fecha 18 por estudios de la rodilla. Va a tener que someterse a una cirugía y el tiempo estimado es de 3 meses. Y recordemos que faltan ya tan solo 2 meses para jugar la albirroja y Julio Enciso no va a poder estar en el combo. Muchas gracias. Qué grande Pasión Kids, qué grande. Con la salida de... No. ¿Qué digo, King? ¿Qué digo? ¿Hay más audio, Dan? Banco, eso es lo que yo decía. Igual se parece a Lugra, el burro de Shrek. Sí, vos sabés que sí. Coincido. Ya no les dice... Sí, dijo, les quiero mucho, dijo Jorge. Mentiroso. Les quiero mucho, dijo. Qué locura, ¿eh? Dice... ¿Sabes quién está hablando mucho? Me encantaría poder hablar con él. ¿Recanate? ¿O quién? Recanate. Marcelo. En PIC 2025 me gustaría invitarle a streamear. Esperaría streamear con él un día. Está hablando, dice que habló de una de las mejores contrataciones de toda la historia, de todo lo que él hizo. Salgueiro y Martín Silva. Habló también de que Ramón Díaz va a sacar agua a las piedras que tiene Olimpia. Muy largo ya Pasión Kids, más breve, nada que somos lentos mentalmente y recanate. ¿Qué digo? Pasión Kids en un minuto acarreó este programa de salames. Ramiro Aranda, here we go. No. Atención con lo que dice Diego Rolón Caltero. El entrenamiento de Olimpia del miércoles está previsto para las 16 horas y estará a cargo de Emiliano Díaz. A cargo de Emiliano Díaz. Entonces esto ya está dado por hecho que Ramón Díaz es y será el técnico de Olimpia. Su hijo ya estaría trabajando esta tarde a las 16 horas. Se confirma Se confirma. ¿Qué? Estoy haciendo así. No, se confirma lo de Ramón. O sea, prácticamente ya está confirmado. Está confirmadísimo esto. En Cerro logro veo un movimiento, eso es lo que más me preocupa. No sé el chat qué opina de esto. En Cerro no hay... Estoy investigando que hay por Cerro, hasta ahora suelen salir noticias y por Cerro no hay nada. Ramón Díaz ya se queda a vivir acá en Paraguay. ¿Por qué no todo el mundo ahora está hablando de Iturbe a Cerro, a la selección? Papá, y vos diste el Mira, pie. en AEC, están en todos lados, ya me voy. Se llamaba el clip antes. Y sí.
Jugarán ante el Auriazul, cuenta con Mati, que Fabricio Domínguez, Ignacio Aliceda y Cecilio Domínguez ya están en óptimas condiciones y dependerán de Diego Martínez. Sí, eso es lo único que hay en Cerro. Bueno, eso es lo que hay en Cerro Porteño. El Cerro Porteño que se juega ante el Luque. Luque que realmente tiene... Es el mejor equipo. Es uno de los mejores equipos del fútbol Sí. paraguayo. Hay que decir bien. Es Está uno jugando de los del mejores carajo. equipos y recuperó a un Sergio Díaz que en este segundo partido lo vi mucho más encendido, mucho más activo. Me gustó, la verdad, Sergio Díaz, jugador que en este fútbol también, o sea, pasó mucho tiempo en nuestro fútbol. Recordemos que Cerro Porteño salió de mala manera de Cerro, justamente, cantando que nos clava Cantado Sergio- que los clava Sergio Díaz. Y yo creo... Eso es lo que vi. El Paris Saint-Germain que quiere comprar a Cole Palmer por su cláusula de 217 millones. Eso Ay, también vi. juepucha. Extraño. Es normal. Es Es normal viniendo del que PSG, pero equipos- extraño que quiera salir Cole Palmer del Chelsea, ¿verdad? Tener a Vicha Cabarasqueli, tener a Vitiña. Es complicado. El mejor partido de Sergio Díaz el domingo. Yo creo que contra Cerro hace un partidazo. Si se vuelven a ver las caras. Hace un buen partido. Salió mal de Bacán. Cerro, Chico Díaz. Sí, además Con Payet incluido. el tema de la De la madre mamá. también. PSG se tramó con Cole Palmer, claro. Si no puedes contra ellos, cómpralo, ¿verdad? Sí, Esa sí, onda. sí, sí. ¿Vos creéis que Sergio Díaz... ¿Cuál es su nuevo techo en su carrera? ¿A qué puede apuntar Sergio Díaz hoy en día, Chad? Cerro, O sea, Sergio Díaz, su techo era ser titular, podría ya haber sido... Hablamos de lo que pudo haber sido. Todo el mundo pensaba que el techo de Sergio Díaz es jugar en Real Madrid, poder ser titular, poder ganarse un puesto en aquel momento lejano que decía el techo de Sergio Díaz no existe. Hoy en día, ¿a qué puede apuntar Sergio Díaz como jugador teniendo los años que tiene 27 si no estoy equivocado? No es viejo tampoco. Recuperar nivel. Para mí, lo que tiene que hacer hoy Sergio Díaz es recuperar su nivel, demostrar que es un buen jugador, marcar muchos goles y salir campeón, se puede con Luque. Para mí el techo de Sergio Díaz sería jugar en un Libertad y meter muchos goles. Yo creo que hasta ahí. Por la selección dice uno, eso, mira Anderson Parra, irse a Libertad. Yo creo que ese es el techo de Sergio Díaz, irse a Libertad y hacer buenos partidos en Libertad hasta que se retire. 27 años tiene. Salir del país, dicen algunos, volver a la ¿De selección, vuelta? e irse de vuelta a uno de los grandes de Brasil, dar un salto a uno de los 3 grandes del fútbol paraguayo. Yo creo que ese es el techo de Sergio Díaz hoy en día con lo que le queda de carrera, que son 6, 7 años. Josué Colmán, ¿qué pasó? Yo la última vez que lo vi a Josué Colmán Está fue libre. en un partido de Olimpia Kings. Estaba viendo. Eso ¿te acuerdas que hablamos de eso? Qué Sí. raro. Y Olimpia también que le buscaba para jugar la Cerro. ¿Te acuerdas que se habló de eso? José Colmán quedó en la pared y nomás ya. No sé dónde está, o sea, dónde quedó realmente lo de Josué Colmán. No se sabe nada. Entrame José para Colmán. vamos a hablar. ¿Ya subiste ya? No, vos sabés que ni siquiera se tuitea a Josué Colmán. Ni siquiera se tuitea nada. No se sabe de Josué nada. Colmán. No tiene club. No tiene nada. Fútbol brasileño, dice Gaona. ¿Cómo que José Colmán? Pero en Twitter no hay nada de José Colmán. No se habla de José Colmán. No aparece José Colmán. Estaba a un paso de regresar a Cerro hace un mes. Pero nada. Si Sergio- hoy tuvieras que elegir, Sí, si vos sos Alfaro hoy, sí, viste 2 fechas del fútbol local sí. y querés llevar y cambiar un poco, darle un refresh a los jugadores que ya convocaste del plano local para el último combo. Sí. ¿A qué jugadores vas a llevar del plano local? Y Alfaro necesita un reemplazo o un suplente para Ramón Sosa. Reemplazo para Enciso sería. Reemplazo para Enciso para mí directamente sería Ramón Sosa y después vendría un jugador que pueda cumplir lo que es Ramón Sosa, que es estar en el banco y entrar en el segundo tiempo. Probablemente sigo insistiendo con Iturbe. Lateral izquierdo del puesto que más flojea también la selección paraguaya. Flojea te dio una manera en la que Junior Alonso tampoco es lateral izquierdo y para partidos donde tenés que fijarte abajo te sirven. Pero tampoco es que Blas Riveros no se lo merezca, ¿verdad? Yo creo que Blas Riveros también se merece
Y está ahí nomás. Yo creo que va por ahí. Son los dos jugadores con mayor nivel ahora mismo del torneo. Coincidentemente son de Cerro. Si eran de otro club, te decía otro club. Pero coincidentemente los dos jugadores con mayor nivel son Iturbe, Blas Riveros. Yo coincido con el nombre de Riveros. Yo creo que Blas Riveros debe volver a la selección. Es un buen lateral, lo demostró. Y te tiro un nombre. Iván Leguizamón. Iván Leguizamón, yo creo que tiene nivel para o sea, hace mucho debería haber sido seleccionado para la selección mayor, más que nada. Que venga Enzo y Cuenca, dice Dani Mesa. Cuenca está aquí. Ah, claro. Cuenca está haciendo pretemporada en el Genoa. Josué Colmana Guaraní dice Ceviño, Enciso, nadie, o sea, nadie le iguala. No, nadie va a Enciso. tener el mismo nivel que Enciso. Evidentemente, chat, nadie va a tener el mismo nivel que Enciso. Eso bórrense de la cabeza. Es imposible tener. Hay un Enciso y un Enciso más. A ver. De ahí, ¿cuál es el jugador más cercano al nivel de Enciso que tiene Paraguay? En todo el mundo. Ramón. Sí. Y luego ya te vas al plano local. Porque a ese Pepe no le va a traer, no le va a traer ningún nacionalizado. Creo que va a buscar el plano local. Y allá está Iturbe. Si se fue Ronnie Reyes en algún momento, porque no se podría Iturbe. Carlos Humberto Paredes. Epa. Mira la que tiene Ariel Infran. ¿Qué tiró alguien? Carlos Humberto Paredes dirigirá la práctica de hoy. Finalmente no dirigirá Emiliano Díaz. Epa, en su cumpleaños, Mira. Sí, estaba todo ya para que Emiliano dirija. Cantero, no me parece. Ley podría ser. Thiago Caballero tampoco me parece. Creo que ya Cantero está en deuda todavía Cantero. Para mí que cuando le pasa chiquito en velocidad a Cantero ya es medio extraño. No, Cantero tiene nivel. ¿Pero para selección? Claro. Es chico todavía. No sé, yo sé eso que sí, pero no sé si está ahora mismo para el próximo combo. Es chico todavía. Complicado es. Lescano, pero Lescano no es más del fútbol local. Él va solamente a ser convocado lo de por sí. Sí o sí, lo. Che, pero me llama la atención que al final lo que informa Arilis Fran es que el el director técnico de esta tarde será Carlos Humberto, o sea que va a dirigir la práctica, mejor dicho. Ojo, que hay ya posibles sedes para el próximo Mundial de Clubes 2029. Primero aparece luego ya Estados Unidos, Brasil, España, Marruecos y Qatar. ¿Dónde les gustaría ver el próximo Mundial de Clubes? ¿En qué país? Les pregunto a ustedes. Franco. Brasil. Brasil o España. Creo que Brasil va a llevar gente de toda Sudamérica y en España también hay gente de toda Sudamérica y de todo el mundo. Es un país muy multicultural también España. A mí personalmente me gustaría Brasil para poder ir ahí nomás y a ver. Pero España también tiene ese de que hay paraguayo, hay argentino, hay brasileros, tenés un poco de todo también y vas a poder llevar mucha gente. Y hay mucha gente también que ya vive allá, que te puede... Por ejemplo, vos te vas, tenés a un amigo allá viviendo, en España, conocer a una persona que Tengo. Y todos tenemos un socio, un conocido, algún familiar que vive en España. Y para nosotros pegaría España o Brasil. Evidentemente Brasil es más barato. A mí, vos me preguntabas a mí, para mí sería genial tener el Mundial de Clubes en la tierra del fútbol que es Brasil. Va a ser una locura, va a explotar. Y también los muchachos de paso van a venir a Paraguay porque está ahí nomás cerca. Entonces va a estar muy bueno que se haga en Brasil, Quiero ver un PSG versus Madrid en el estadio de 3 de febrero, dice Freddy Dávalos. No, Mundial de Clubes en Paraguay y no tenemos ni estadios, ¿Te verdad que decía que la Copa América o algo se hace en Paraguay? Yo pensaba eso. ¿Te verdad que se denunciaban todos los estadios? Y hoy en día, digo, falta mucho para allá hacer algo así. Muchísimo falta.
Nos falta bastante para tratar de equipararnos nosotros. ¿Y Alderete qué se queda? Ahí mira lo que dice Animesa. Vi una página de los hinchas del Getafe, están celebrando que Alderete al final no se va a ir en otro lado. Y sí. Si yo era hincha del Getafe también celebraría que Alderete no se va a ningún lado. ¿Vieron que ya salió el FC26? Pero ese ya es de Konami, ¿verdad? No. No. FIFA ahora es Konami, ¿verdad? El nombre FIFA ya es de Konami. Epa. Pues pega el trailer, ponlo por el trailer. Te va a pasar, ¿no? En YouTube está bien. Pero viste que Qué locura. FIFA ahora es Konami, que es lo que era PES y Winning. ¿Sí? Sí. O sea, FC. O sea, FIFA salió con Konami para sacar FIFA, pero por Konami. ¿Pero es FC o cómo? FC25 es... ¿Ves que Porque FIFA dejó de llamarse entonces FC. FIFA, y ahora el que va a agarrar FIFA va a ser Konami? O sea, los creadores y Sports deja FIFA para que sea Konami ahora. FC26. Opa. Ah, mira. Mira, gameplay files of movie. Epa. Agoni. Beautiful day for football. I hope we see a great game, Stuart. Well, hopefully we actually see the game today, Derek. That's more like it. A perfect challenge. Hay dos opciones de juego. Este es de eSports. It's like he's got the ball Ah, on mira. the string. Every goal is the exact same. Full swim, goal. Full swim. Ah, mira, hay así tipo. I don't think he'll be blaming the goalkeeper this year. Lewis Hamilton. Well, it looks like they've been hard at work on that, doesn't it? Well, I haven't seen that one before. Or that one. Está bueno ese, ¿eh? Oh, finally a bit of physicality in this Me game. parece lo mismo, ¿verdad? Cambia un par de mecánicas, pero el juego en sí va a ser el mismo. What a goal. Get in. Ah, mira, hay objetivos, unos iconos. Can they put it all together here? Big chance! And it's a penalty! Me Árcola. Wait. Cha. Vitiña. Give people what they want. Give them Zlatan. ¿Qué hace Latan? Y va a ser leyenda. Claro. Él se había puteado en contra de justamente FIFA porque él usaba y ganaba plata a costas de él. Y ahora arreglaron, parece. Yo les pregunto. Yo supongo Históricamente, para vos, tu preferencia, ¿eSports o Konami? eSports. No. Es que vamos a hablar en general, vamos a hablar de fútbol o No, en yo te general. hablo, bueno. eSports tiene El desarrollo Battlefront tiene un buen juego, tiene. del juego de fútbol. eSports, FIFA, ahora FC26. Después. PES, Winning, PES, Konami. Winning, ahora que se llama FIFA otra vez. Ellos ya agarraron FIFA, PES es eFootball. ahora ya se llama FIFA. De vuelta. Sí, pero agarraron la competencia. ¿Cuál No. preferís vos? eSports, hermano. Yo prefiero 1000 veces Konami. Pero ya es muy del pasado. Konami se quedó estancado en un punto en el que ahora eSports está haciendo el estanque. Ellos se Bueno, quedaron el tema es el estancados. siguiente, que ¿sabes lo que le dio a lo que es hoy eSports? Eran los derechos. El último buen Los juego. derechos que vos tenías, todos los nombres, todas las remeras. Va más allá. 2013 fue el último. 2015. Exacto, ahí salió Muñoz. El último PES bueno fue 2013. Después ya 2014 Mundial ya jugabas en el FIFA Ultimate Team. A mí me gusta mucho el Ultimate Team, por ejemplo, y la versión de Ultimate Team de PES, que era la copia barata, era muy fea. Ese que abrían las pelotas y horrible. Dream League Soccer. Epa, ese juego mobile. O sea, hoy en día FIFA ya está a un nivel que no es comparable con Konami, la verdad. Sí, o sea, eSports realmente. Y eSports está a un nivel que no es comparable con Konami. Konami sí, tuvo los primeros juegos,
Play 2 la rompió, Play 3 hasta el 2013 la rompió, Play 4, a partir de la creación del Play 4, 2014, 2015, a partir de ahí ya es EA Sports, EA Sports, EA Sports, EA Sports. Espera, porque están saliendo nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Cambió otra vez, Aureliano Torres ahora, ¿verdad? Aureliano Torres será el encargado de dirigir el entrenamiento de Olimpia hoy, dice Jotita Bernabé. Qué complicado, amigo. Sí. Ojo, mirá lo que dice Marca Zonal. Alexis Martín Arias es el portero con más goles evitados. 3.83 en lo que va del año 2025 en torneos locales. 13 partidos jugados, 37 remates enfrentados. 31 remates tapados, 6 goles concedidos, 9.83 goles esperados. Es el mejor arquero que tenemos. Martín Por Arias. algo es titular. Por algo es titular. No, sería muy justo que pierda la titularidad. Es el mejor arquero que tiene Cerro Porteño. Muy agradecido con todo lo que hizo Gatito. Gatito es el capitán en las sombras, pero a la hora de jugar el partido es mejor Arias. No sé qué decir. Coque será encargado del entrenamiento de esta tarde de Olimpia, dice el chat de Pasión Estudio. Subina a José Barrios va a ser el encargado del... Sí, Subina. Ya que todo el mundo está tirando cualquier nombre, vamos a subir José Barrios. Dale. Preguntar si podemos. No. Vámonos a subir. Vámonos a subir. Y todo el mundo dice Aureliano, otro dice Alcaraz, otro dice Carlos Humberto. Pero Alcaraz no dijeron nunca, pues están las inferiores. Claro, no puede ser otra foto. Jorge Vita. Jorge Vita estará encargado. No. Dale, na jefecito. Baiteo. Y todos vamos a darle reposteo y like. Si el chat se compromete en darle repost y like y hacer edits de Jorge Vita, poner así en las fotos. Excelente, excelente. De manera seria. ¿Te imaginas? Nos van a retar por eso. ¿Quién? No sé. Y es un chiste. Todo el mundo sube qué va a hacer. Aureliano, Carlos Humberto, Monzón. Todo el mundo dice quién va a ser el que va a entrenar en Olimpia. Puede ser Jorge Vita también, si todo el mundo está tirando nombres. Yo te juro. Por favor, modo serio, un tweet nomás. Un tweet y vamos a ir todos a baitear y a darle like. ¿Cuánto estamos en el chat? No tengo la computadora. Igual yo estoy ahora. Acá tengo mi celular. ¿Tenemos que hacer? Yo estoy, porfa, dice. Chat, ¿dónde están? Like, estoy. Jorge Vita. Mira, yo le dejo un momento de reflexión con Marcos. Convénzale, pon una música así tranqui, así clásica. Y discutite con el chat. ¿Por qué? Pues yo quiero que estemos. Yo quiero que hagamos. Yo ¿Nunca estoy- viste X Buller, por ejemplo, lo que hace? Sí. X Buller, por ejemplo, decía Asensio al Fenerbahce y todo el mundo se burlaba. Inclusive nuestro querido amigo Fabricio Romano dijo mentira. Y hoy en día, por ejemplo, Marco Asensio se está yendo al Fenerbahce y le domó a Fabricio Romano con un invento. No es X Buller, es Pursito, perdón, es Pursito. Buller no hace. Es Pursito, es, perdón, chat, es Pursito es. Vos te llevas a dirigir el entrenamiento vía... Adelante, que negocie. Negociamos el chat. Anda rápido y venís y que... ¿100 estamos? Dice, aprovechando que Coque está más en el inodoro que en el telefónico, dice. Jorge Vita. 99 somos, dale Marcos, dice el chat. No me van a convencer, ¿eh? Hola, Cheja de Juanco, ¿cómo están? Llamá al superior de vos. ¿A mí? ¿Superior? A uno que está más arriba que nosotros. ¿Sabes a quién tenemos que llamar? Pero eso que ya está más afuera que... No, mentira. ¿De algo? ¿Y con quién podemos hablar? Yo necesito que se haga eso. 30 minutos y después borramos. 30 minutos y borramos. Antes hacíamos estas cosas, boludo. Sí, pero ahora ya Olimpia está mirando atentamente. 30 minutos. Jorge Vita. Una foto de Coque y yo la veo con inteligencia artificial. No, eso va a tardar. No, acá. El chat te va a hacer una foto de Coque con inteligencia artificial. Y va a mandar una foto seria. Vamos a Sean Marco. cagones, dale nadie. Yo no soy cagón. Dependemos de Marco, hermano. Me van a retar. Eso le digo.
30 minutos y borramos. Nosotros somos streaming, no somos Ñanoti. Igual. No somos rock and pop, no somos medio tan serios. Esta clase de cosas se hacen. No soy cagón, muchachos. Jorge Hay gente Vita. arriba de mí que se va a enojar. Sos cagón, Marco, sos cagón. Dale, Shrek, gestioná. Shrek. Sos cagón. Vida Pasión Estudio. ¿Qué hacemos, hermano? Media hora. 1:30 van a ser. A las 2 borramos al terminar el programa. Si aparece una foto que me convenza de Jorge Vita, se puede. Si no, no. El chat tiene que mandar. ¿En serio, pero? Bueno. Podés poner audio mientras... La cabra. Y- Hay que gestionar para... Y el chat que es gran vendedor de humo con noticias falsas. ¿Creen un poco las noticias y el texto? Vamos a ver qué tal. ¿Podemos tener audio mientras? Ese texto sí que anticipo. ¿no? Sergio Díaz lo que tiene que apuntar es lo siguiente, es alzar nuevamente su carrera, recuperar su nivel y irse al club de sus amores, que es Olimpia. Y ahí que vuelva a la selección otra vez. Sergio Díaz. Muy bien. Pero el talento no se pierde, muchachos. Le falta disciplina nomás. Pero talento sigue teniendo. Audios. Un edit de Jorge Vita. Yo me encargo, dice. ¿Qué puedo decir es positivo y de tipo ya. Ay, güey. Torneo de play para cuando los muchachos. Hola. Este hola, entra y manda audio y dice torneo de play, pero ¿Vos prometiste? yo nunca prometí por torneo Vos de andabas play. muy politiquero. Muy Yo de prometer nunca, Yo cosas. nunca hablé de torneo de play, nunca en mi vida he dicho que se va a realizar un torneo de play. Yo nunca dije eso. Ustedes dijeron, yo no. Yo no dije. ¿Sabes lo que significa este gesto? Yo no dije. Yo no recuerdo haber dicho que íbamos a hacer un torneo de play. Lo de fútbol de viernes yo hablé. Audios. Ya no hay más audios. 0986 15 21 80. 0986 15 21 80. Están gestionando, chaval, el tema de Jorge Vita. Bola de son, Marcos. Dijiste que cuando venga Nelson. Y vino Nelson y nunca más se hizo. Yo dije. La Miña más llega para el anuncio formal de su camiseta número 10 en Barcelona, dice. Parece que él le va a agarrar al 10. Los perros, y según él, se iba a volver Messi. Al final no. ¿Quién lo, chicos, finchó ¿Quién es Carreras? Madridista vos. Carrera, el que dijo que iba a usar cualquier dorsal para jugar en Madrid. No le importaba el dorsal. Y lo Benfica, ¿verdad? Marcos es pariente de Santiago Peña. Marcos Mirana un poco a la cámara. Marcos vende humo. ¿Cierto es que el Inter de Real Madrid? Hola. Por Alderete, puro humo. Humo. Lateral, una foto de Coque. Me falta Franco, dice Alex Alonso. Y no sé dónde podemos quitar una foto de Coque. ¿Qué? No, no. No, ¿cómo vas a tirar eso? ¿Cómo van a tirar eso? ¿Quién tiró ese chat? ¿Quién tiró? Me voy a morir, no puede ser. Freddy Dávalo, Freddy querido. No, qué fuerte, qué fuerte. Jorge, evita lo que necesitamos, chat. Ese es real, yo grabé, dice lo Los perros, lo más seco fue. Dicen los perros. ¿Y qué voy a saber yo que es Marcio? Yo hice Freddy. Qué grande Freddy Dávalo. Vamos a ver cuando aparece la foto de Jorge Vita modo de T. Ya te digo ya. No, ya llegó, dice. Acá está. ¡No! 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 ¿Quién hizo ese? Pablo.
Dango y... Daniso. Y meter ahí un face swap. O ya le metiste, Pablo. Metelo, po, vos que sabes. Tiene que ser más pro. Tiene que ser más pro. ¡Chat! ¡Se comprometieron! Tienen que tener más la cara de coge. Si no, demasiado bola, Jorge. Encima tiene capa. Ese capa nos mata. Ese ya es fundir nomás ya. Cambiarle un poco más la cara, Pablo. Hacerle un poco un face swap ahí para que parezca más. Pablo no te va a hacer nada. Si yo Pablo le te va a decir que ayer- tienen que pagar mañana, pero ya a pagar. Y todavía no le mandaron la cuenta. Ahí. La campera hay que cambiarlo, exacto. Es muy bueno. Está buena la idea. Hay que mejorar. Hay que mejorar lo de Qué pucha jefecito, che. Jorge Vita. Jefecito y telos, oye. ¿Quién? Vos. Yo sí. Y acepto. ¡Ojo! Sin llegar a decir que ya es DT, Emelec hará un intento por Fabián Bustos. Incluso dentro de lo que he preguntado, dice el periodista, el DT tiene una gran amistad con un dirigente del club quien llevaría a cargo las negociaciones. Se haría un intento económico. No hay nada cerca, pero Fabián Bustos podría dirigir Emelec. Emelec. Está bien. Rápido consiguió su club. Rápido. Rápido. Muy rápido. Ayer nomás se le sacó. Y así es. Así el tema. Para mí, ¿qué? ¿Te imaginas y sale campeón en su primera temporada y se Matías Es que va a sale- pasar? y Russo, ¿qué tal? Russo en Cerro, después sube el día en Cerro. Nos pasa. Los técnicos también terminan de explotar afuera de alguna manera u otra. No me acuerdo quién otro fue que de Olimpia también salieron unos cuantos que después terminaron siendo como cracks. Campeones. El logo de su campera parece olimpiadita. El menos mercenario ya era. Qué difícil. Chat, si tienen hoy está difícil el programa porque hay muchas noticias. Estamos dos, brother. No es porque no hay muchas noticias. Estamos dos. Por eso está difícil. ¿Te imaginas sale campeón? Aguirre, dice, ¿cierto? Aguirre con Peñarol. Aguirre. ¿Vos sabés qué? No estoy encontrando nada de Cerro, estoy buscando cosas. Todo Olimpia hoy, boludo. Me parece que Olimpia está vendiendo más. No, siempre Olimpia está... Y o sea, cuando se le Olimpia echa la- mueve. Claro, o sea, mueve en ese sentido. Cerro Porteño está entrenando, está Tranquilo. pensando en No lo hay que nada. va a hacer. Cerro está esperando para su próximo Cerro partido. Porteño no va a contratar a nadie más. Y está también esperando más su próximo partido. Olimpia Claro. está- Olimpia está todavía ahí. ¿Qué? Cerro ganó sus 2 partidos, está tranquilo. Olimpia tiene que... ¡Ojo! Anticipo, dice el experimentado de argentino Jorge Vita estaría tomando interinamente los entrenamientos hasta la llegada de Ramón Díaz vía Pasión Estudio. Vita, con B corta tendría que ser. Con B corta y argentino que tiene que ser Coque. Vos decís. ¿O de dónde? Uruguayo vende más. Uruguayo o ecuatoriano. Pero después ya nos van a tomar como que somos unos chantas. ¿O no? Vos te encargaste de la negociación. Yo te hago lo mismo. Mira como tu torneo de FIFA. Vos te encargaste, vos negociás con el chat. Portugués, uruguayo. ¿Por qué quiere abrir el paraguas? Español, amigo de Aitor. Banco. Ahí está, bien Matías Arcete. ¿Por qué tiraste el Se me fue. Desde tu cuenta, Alza Franco. Bueno, yo ya subí mi cuenta. Subí a tu cuenta, pero Pásenme. tienes que pasarte la foto. Pero si vamos a hacer de mi cuenta, chat. Sí. Me van a tomar el pelotudo. No, pero eso se va a hacer muy viral rápido porque los perros están hablando de eso y están Para mí, tirando- cuenta una cuenta falsa. ¿Eh? Una cuenta falsa de mi cuenta y Telma. Y si es la cuenta falsa, pues no va a tener... Tanta repercusión. Sí. Y yo soy lo pelotudo, tienes razón. Ya tengo la foto, manden. Yo voy a subir, ya, pero. Dale. ¿Va a subir? No. No, Ale Alonso. ¿Qué mandá? Ale Alonso, boludo. Es muy mala esa Alex Alonso. Re feo. Poco trabajo hay ahí. Ahí mandé. No, muy mala, Alex Alonso. ¿Qué es lo que era eso? No, yo voy a subir. Ahora dentro del chat, mándenme un poco el texto. Anticipo. Ahí está, anticipo.
Estoy copiando el texto nomás, Va, Pablo. Edito, dice. No, lo tuyo es sin solución, Alex Alonso. Anticipo. Olimpia, el experimentado de Jorge Vita. Vita. Y vamos a repostear todo. Y de los 100 hay que repostear de una. Sí, una hay que repostear. Español. Argentino. Experimentado a lo que suena mal. Experimentado a lo que suena mal. Portugués también es muy malo. Y experimentado. Pensemos, a ver, mientras van editando chat. Pongan en stream de los canales deportivos. ¡Sí! Sí, español no da. Ese. Se imagina que caen. El de dónde? Chileno. ¡Chileno! ¡Chileno! Mostrá un poco. Experimentado, no sé si tiene que ser algo de departamento de fútbol nomás, dice. Chileno, chat, pongan en los streams de los canales deportivos. Tengo que mejorar. Mostrá ¿Saben por la que foto. van a entrar y van a poner... Pero Vía Pasión Estudio no pongan. No. No hagan por Vía Pasión Estudio en el chat de los otros programas. Ahí no van a funar. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a mejorar esta foto. Tuki. ¿Ya te mandaron ya? Mostrá un poco ahí en el chat. Venga en este chat. Venga en este. Muy bueno. ¿Qué le pasó en la boca, no? Jorginho Vitiña. Venga en ese. 0986 15 21 80. No, Vía Pasión Estudio, no. ¿Vía qué? ¿Vía qué? No. ¿Vía quién? No puede ser quién tampoco. Algún periodista. No podemos poner un periodista. Ya con el número de Pablo se regaló. Pablo Martín que suena como un periodista. Pablo Martín, dale. Bien, Pablo. ¿Para qué tomo yo Martinajo? Pablo Martín, dale, vía Pablo Martín. Sí. ¿Le etiqueta Coque? Sí, etiquétale. Vía Martín Pérez y Salvo. Ay, juez, pucha. Ese es Coscu. Sí. Pablo Martín es nuestro querido amigo Pablito acá. Pablito, sí. Para que no Lecano. piense que es Cristian Martín. Pablo Martín suena igual bien. ¿Subiste ya? Subo, obvio. Subí nomás ya. Y voy yo. Pero todos tienen que irse a la cuenta de Franco ya. Ya me fui. Ya, vayan todas a la cuenta de Franco. Me voy. Vayan todas a la cuenta de Franco, dale. Me voy. Dale. Puede poner, entre los vagos. Rápido. Vayan. Cuenta de Franco. ¿No subió, Go? ¿No subiste, Go? ¿Por qué mentiste? Ahí está. Repoteaban 7, dice. 9 likes, 9 reposteados. Están todos locos los chats. Los chat. Qué loco que están, ¿no? Los chats de chat. Comenten. No, a Coto no le etiqueten, boludo. Voy a borrar. A Coto No, boludo, borrá eso. O voy a Coto eliminar. Ya aviso, voy a eliminar si le etiquetan así a los dirigentes y eso. Ay, jodan nomás ustedes, mientan. Mientan nomás, pero no, tampoco le etiquetan a los presidentes. Eso sí, no voy a borrar el tweet, les aviso. Este es bueno ahí el chat. Hizo muy bien las cosas con la formativa. Gracias, Coque. Dale, 12 likes no va a tener, muchachos. Dale, subamos. 13. Dale, pues. Franco Darroze, en vez de esa, porque no me deja poner otra cosa. 14 likes, 10. Retuiteen lo que nos están retuiteando y están dando like. Cristian Aito García, se viene la cuarta, dice Franco Sanabria. ay, no puedo Muchachos, creer. mamá, un quilombo gigante.
Bien ahí, ojalá lo mantengan en el cuerpo técnico, dice Jorge López, boludo. Tengo tu pot. 19, ahí está. Los perros ya está. Coqui, Nico, le dio like. Gestión Coquel, me dice. Amigo. Che, está viralizando. 21 likes, 12 retweets. Le hago el follow a todos. ¿Cómo se ve eso, los follows? Alex Alonso, te sigo. Gustavo Ramírez, te sigo. Ana Pavón, te sigo. Y vayan a los otros canales así a decir que está... Que van... Vía Pablo Martín. Vía Pablo Martín. Vía Pablo Martín. Vayan así a los canales a decir también que... Jorge Vita. El DT chileno Jorge Vita estaría tomando interinamente los entrenamientos hasta la llegada de Ramón Díaz. Muchachos, dense like entre ustedes. Dense like en los comentarios. Dense like entre los comentarios también para que... Yo sé cómo funciona Twitter. Denle like, reposten y dense like entre los comentarios de ustedes y va a llegar a algún lado. Dejen de... No le etiqueten al presidente. Ya Coque ya Raeza la desmentir. Para un poquito, puedes llamarme de todas las formas menos chilenos, hey Coque. ¿Dónde está? ¿Para qué lo que le sale es mentir? ¿Dónde está? ¿Dónde dice Coque? Y retuiteó. Él no entiende. Ay, Nashira. Ah. Rétenla, Coque. ¿Qué es lo que le pasa? Dense like, chat. Denle like todos. Juanjo López, te follow de NAO. 30 likes se tiene. Esto sí es gestión. ¿Qué? ¡No! ¡Señor Fútbol subió! No, señor Mufa se llama. Ah. ¡Qué grande, señor Mufa! ¡Qué grande, señor Mufa! Te agradezco. A ver, señor Mufa. ¿Quién será el señor Mufa, boludo? Amigo, explotó el tweet, 35 likes en poquísimo tiempo. 200 me viste ya tiene. Chat, ¿ustedes cuántos son en el chat? No somos 200, ¿verdad? No. Vamos con todo, Coquita. Chileno. A ver, ¿cómo explota eso? 256 ya ahora. Amigo, está explotando. Qué grande chat, carajo. Marcelo. Este es muy bueno, ojalá se le dé las cosas. Grande Jorge Vita, me gusta el DT experimentado, lo que necesita el club. Gestión Adito García, se viene la cuarta. Bien ahí, ojalá mantenga el cuerpo técnico. Gestión Coquelme, este es bueno. Buen DT, gran planteamiento tiene. Grande Coquelme, dice los muchachos. Vamos con todo, Coquita. Amigo, 300 vistas ya tiene. Y subimos hace 5 minutos, 300 vistas. Yo hace mucho lo pego en Twitter, amigo. Hablo un poco desde la PC, ¿cómo se ve? Pues tienen que ir todos, chats. Sí. Bien. ¿Borró, Coque? Bien. Bien, Coque, bien borrado. Sí, tira hate para que sea creíble. Ya estoy frente a la villa. Bien. Tira hate, tiren hate. Usted no sabía, pero él faltó por eso hoy. Tiren hate así. No. ¿Qué dice, Denle boludo? me gusta al señor Mufa. Señor Mufa, urgente seguirle. Al señor Mufa buscarle, mi querido ¿Cómo está el amigo. señor Mufa? El señor Mufa lo... Vamos a darle locura al señor Mufa también. Qué grande, Corquevita. Qué loco. ¿Cómo sigamos a llegar así a alguna radio o algo así? Si llega a una radio va a ser lo mejor que hay. ¿Qué nos pasó en la vida? Sí. Tiene que darle... Horrible es este. Sí, puteen también. Lo que no me gusta en la U de Chile le fue mal. Así mismo, chat. Así mismo. Acá uno ya pone no me gusta. En Chile no le fue tan bien. Ahí le hacía todo lo que me siguieron. Davo, Emanuel, Cachorro, Luqueño, querido. Seguidos todos ya. 42 likes. Hombre. 661 personas ya vieron. ¿Qué? Sí. 732. Horrible es este, dice Richard. Hate. Sí, tienen hate, muchachos. Usen su cuenta falsa. Yo hace mi cuenta falsa también yo. Ahí que se va a pillar cuál es Y tu no cuenta. importa. A ver, ahí está. Bien. Este es bueno. dice. Posteo y comento. 730. Vamos, chat.
que haga lo mismo, 1000 vistas ya, como en la U de Chile. ¿Cómo que 1000 vistas, mentiroso? 20. Les fue 1100. muy Sí, 1100. mal en 2023. Boom, ya tuitean yo. Es malísimo este. En la U y Deportes de Iquique faltaba porque tenían vómito. Y para CCP, cuando una gestión como esta... Soy el único que dice que le parece a Trovato. Es de... Mira vos. Es de Colorado. Este está... ¿Qué dijo? No sé, ¿de dónde salió este? Y ese es uno que siempre... 10.000 seguidores. Le parece a Trovato, dice. Es horrible, en la U gestionó todo mal. Vayamos, mostrar un poco señor Mufa, urgente. Urgente buscar señor Mufa. Señor Mufa. ¿Dónde está el señor Mufa? No. ¿Cómo está el señor Mufa en menciones? Menciones. A ver. Señor Mufa. A señor Mufa también hay que darle like, chat. A señor Mufa también hay que darle like. Bulto luego. Señor Mufa que tiene todo. No, porque de pasión no le vaya a dar like. ¿Quién le dio like de pasión? ¿Quién le dio el like de pasión? No, arretada, pues. Saquen el like de pasión. 1.4. 1000 vistas. 1400 vistas. Muchachos. Estamos para hacer algo jodido. ¿Dónde está señor Mufa? ¿Quién es señor Mufa? Señor Mufa, ¿cómo es tu usuario? Señor Mufa, no me sale más. ¿Dónde está? Acá está. Mufa PY. Mufa PY. Mufa PY. Mufa PY dan para buscar. Ahí está. Miren, baja. A este denle like. A ese denle like. Mufa PY. Bombazo, tiró. Hasta un tweet de Ariel Infran desmintiendo, no hay que parar. Dale chat. Ahí está, Mufa PY. Mufa-PY. Vamos a darle like todos. Informa Franco da Rosa que DT chileno Jorge Vita estaría tomando las riendas del Olimpia momentáneamente. Bombazo. Es muy bueno. Muchachos, 1.8, 1800 vistas tiene. Tremenda incorporación, dice. Ahí está, bien lo que le están reposteando a señor Mufa. Eso hay que hacer. 60 likes, 1800 ya tiene. Muchachos, vamos a un quilombo. Me Manden gusta a sus meter- grupos, mandan al grupo de los perros, mandan a su grupo de amigos. En serio le digo chat. A su grupo así WhatsApp. Yo voy a hacer eso ahora mismo. Manda a su grupo WhatsApp de amigos que le like. Manden a la barra luego de por sí también ya. La barra tiene que estar toda activa. La barra, todos vayan a comentar a la barra, tienen que comentar todito lo de la barra. Urgente, avisen en la barra. 2200 ya, Ay, chat. juepucha. 2200 ya, chat. A la barra, a la brava, A la brava. ¡Ah, no! Ese era mejor, boludo. Ese sí parece chileno. Y suban así. Y sí, ese subí también. Subí también ese. No, copia así lo marcó. Parece. Ese sí parece chileno, Suba ese otro. Suban en los comentarios, pongan esa foto así. Quilombo armen. Esta foto era cuando estaban en Deportes Iquique, pongan. A ver, un poco. No, pues yo no voy a subir. Suban el que hizo que suba. Avisen en la barra, chat. ¡Ah, no! No, esa foto no porque el presidente. No, lo vemos que presidente más. está sí. mejor. No. Ahora está más flaco el presidente. Pueden, pio. Muchachos, háganme acaso. Pueden pio avisar en la barra de pasión. Les ruego. Que hagan lo mismo como en la U de Chile, sub-20. Me parece Le fue muy espectacular mal. que le den oportunidad en el deporte a gente con... ¿Qué carajo, boludo? Muy bueno. Gestión. Muchachos, gestión legalmente, boludo. 2600 ya. ¡No! ¡Mira! ¡Los perros son unos genios, boludo! Al fin se fue este huevonao. Un tuit guau de un chileno que putea en contra de Jorge Vita. Vita. ¡Qué grande, Richard!
Me parece espectacular que dé oportunidad. No, 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 no. Qué simpático, chat. Estamos armando un zarambí gigante. ¿Jugamos fútbol 11 o nos metemos de lleno a seguir haciendo esto, chat? Vayan a preguntarle a los otros periodistas si es cierto lo de Jorge Vita. Vayan A Twitter, vayan a preguntar si es cierto lo de Jorge Vita. Vayan a preguntarle a todos. No, a fútbol 11, bien, Bore fútbol 11, vamos a esto más ya bien. Urgente. Vamos a armar quilombo ya. A ver. Hola, Chipi, ¿es cierto lo de Jorge Vita? Dale, dale, manden, vamos a entrar por los streams. ¿En cuál sale ahí? 3.000 vistas. 3.000 vistas. Más no puedo screen del tweet para que entren los perros. Ahí en la barra. Qué locura, amigo. 3.200. Bueno, ya está ya. O Alema chat. Bueno. Fútbol 11 o Twitter. Ustedes eligen. Vamos a spamear en el chat de la gran jugada ahora. Dice, dale, ya. Vamos a entrar. Un ratito nomás. Un rato vamos a entrar. Pero tipo, no spamen así muy loco. Pues se van a pillar cuenta. Se van a dar cuenta, ño. Se van a dar cuenta ni otros amigos. Le mandamos un saludo igual. Yo le quiero mucho a ellos. Pero si le ven machas, así no sean tan... ¿Qué? No, yo pensé que era el programa de... Yo pensé que era el programa de César, la gran jugada. No, ese de la grada. No, vaya, los periodistas grandes no. A nuestros amigos nomás César y eso. No dice nada de nada, ¿verdad? Fútbol a lo grande, le están etiquetando fútbol a lo grande, muchachos. Pablo está escuchando los programas y dicen algo, hey. ¿Cómo se llama de César y eso? Delphi, pero no estaban en vivo. Yo pensé que estaban en vivo todavía. Quería hacerme simpático, pero no. Y en el de ABC son más casi Ainde. Ellos que tienen el Twitch. Ellos que están en YouTube. Para mí en ABC la posta, ¿eh? ¿Está todavía Chipi eso? No, ¿para qué me vamos a joder a ellos? Sí, pero ellos son buena onda, se van a reír. Ellos se van a reír. Pues sí. Sí. Yo no le quiero molestar a esa gente. No le vas a molestar. ¿Quién vio la gran jugada? Chipi, ¿quién vio? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué es lo que decís? Macaná está diciendo, ¿verdad? Macaná está diciendo para leer raya. Nos está emocionando el pedo. ¿Qué pa? Si empezamos a las 12 llegamos sí o sí, chat. Le pasa que empezamos muy tarde. Empezamos muy tarde, chat. 4.000 ya tenemos. 4.000 vistas ya tenemos. Qué locura. ¿Será Arturo Rubín se la cree? Dice. No. Mande la info. ¿Por qué estamos así pesados también nosotros? Qué loco. Amigos, los comentarios están llenos de likes también. Al fin se fue el ahueonado este. El ahueonado. Es terrible este en la gestionó todo mal. El técnico fan de Richard, arma el equipo conoce a Richard. Vamos con todo, Coquita. Ya va a llegar a 5.000 vistas, boludo. Qué simpático. Bueno, ya va, Fulonce. Ya va uno último. Y ya nos vamos. Sí, señor.
Perdón, chat, hoy teníamos el problema de Jorge Vita que está enfermo y otras cosas. Sí, por eso no, chat. Está todo enfermo los muchachos. Sí. Fútbol 11. Papá, yo nunca lo he enfermado. Ahí está. Facilísimo. Bore. Mamá querida. Menez. Jeremy Menez. Sabes bien. Poneme. Mikel. John Obi Mikel. Exacto. No, John Obi Mikel no estuvo en el Milan. No era Mikel, era el otro. Que era su compañero. Ginola, dice los perros. Ginola a PSG Newcastle. Bien, chat. Bueno, Everton Newcastle es la más difícil. No, pero... Newcastle PSG por ahí. Lucas Digne. Digne. Él que no está en el Everton, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, chat. Dele Ali, dicen los perros. Dele Ali, sí, Besiktas Everton. Nigeria, Milan. Había un medio campo. Y Quechue. Y... Como va el chue. Había un delantero que era del Villarreal y también estuvo en el Milan, que era nigeriano. Ben Arfa. No, pues ya tenemos ya Ben Arfa. Pero Loris Karius. Bien. Bien, chat. Chuwuche. ¿Cómo se llama? No hay ni en Nacho no hay Choco Crispy. Chuwuche, no sé qué. No, algo sí era. Pon ese. Ahí está, papá. Ese es el del Villarreal que te decía. Nigeria, Newcastle. ¿Quién pidió ese adorno que te dice, pero tú en Twitter? Dice, a ver. Y se enojaron, vio. Hincha del Club Olimpia de Paraguay. Ay, los perros se enojan. Es un vago, se llama Adorno. SP26 Adorno. No me sale acá, boludo. No, un vago nomás que me putea ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así nomás la gente de Twitter resentía que no tiene director técnico. ¿Cuál, boludo? No me sale. Bueno. Nos vamos, chat. Putela, así que puteo. Adorno se llama. Está en los comentarios. Vayan todos por Adorno. Y lo vamos ya. Chao. Nos vemos, chao.